siguiente ponencia es de Cristina Grau López, que pertenece a FGC Abogado. Ella es una de las colaboradoras para la redacción de la Ley de Viviendas Colaborativas de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de Valencia. Pues le doy la palabra a Cristina. Muchas gracias. Y a todas, gracias tanto al Cabildo como al Consorcio como a la Facultad por habernos invitado a participar. Efectivamente, como os han comentado, yo soy patrona de la Dinamo, vengo de Barcelona, pero justo porque desde la Dinamo hemos hecho todos estos trabajos de investigación, pues estuvimos participando primero durante el año 2020-21 en la elaboración de un informe para ver cómo se podían impulsar desde una administración autonómica las viviendas colaborativas, fundamentalmente en forma cooperativa. Y durante el año 2022, pues afortunadamente la Consellería tomó el guante que les lanzábamos y empezó a elaborar una proposición de ley. No ha sido un proyecto de ley que se haga desde el Gobierno valenciano, sino una proposición que ha presentado el grupo parlamentario de Unidas Podem, que es el grupo valenciano de Unidas Podemos, y que está actualmente en fase de tramitación y que es un poco explicaros pues, qué tipos de normativas podemos hacer para impulsar este modelo. No podemos olvidar que cuando hablamos de vivienda hablamos de una realidad poliédrica, ¿no? Los ponentes que han empezado por la mañana ya nos han explicado que eso es una realidad física y que técnicamente la podemos desarrollar de muchas maneras, pero es que incluso a nivel jurídico es una realidad poliédrica. Civilmente es el sitio donde se nos localiza para exigirnos el cumplimiento de obligaciones y derechos, ¿no? El domicilio. Administrativamente el domicilio también nos va a dar determinados derechos pues, a nivel de sanidad pública, del colegio de los niños que nos va a tocar, de si no somos nacionales del Estado poder disponer de permisos de residencia. Pero lo que no podemos olvidar es que es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental reconocido, pues tenemos como los 3 niveles normativos. Lo es a nivel internacional, desde el año 66 con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo es a nivel europeo, porque el artículo 34.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también dice que los ciudadanos europeos tenemos un derecho fundamental a la vivienda. Y lo es en la normativa española. La Constitución lo define en el artículo 47. Los estatutos de autonomía, yo me he centrado en este caso en el valenciano porque pues al final vengo un poquito más arriba, pero todo es mediterráneo, vengo del mismo lado. Pues el artículo 16 también dice que se garantizará el derecho a una vivienda digna y adecuada, exactamente igual que el artículo 47. Y las leyes de vivienda, Gloria os hablaba antes de la ley catalana del 2007, que probablemente es la pionera de las que empieza a visualizar la vivienda como un derecho de la ciudadanía y un deber de los poderes públicos de implementar políticas que lo hagan efectivo, pero las leyes más recientes ya han dado un paso más allá, sobre todo la ley balear y la ley valenciana, y ya no hablan solamente de una vivienda digna y adecuada, sino que introducen un concepto que nos implica de manera directa y nos sentimos muy interpelados, que es el de asequibilidad económica. Y por eso os pone así en negrilla y subrayado, pues que es una vivienda asequible, digna y adecuada. Los modelos cooperativos que estamos haciendo en cesión de uso tienen también una vocación de ser sostenibles socialmente, económicamente y medioambientalmente. Es verdad que la asequibilidad es un elemento crucial, se busca el derecho cooperativo siempre, o las cooperativas siempre hemos buscado la asequibilidad, la relación de equidad en las relaciones de intercambio, que no paguemos un precio que no sea el precio justo por el producto, que si trabajamos en la cooperativa se nos pague un precio justo por nuestro trabajo, que si somos agricultores que aportamos el producto también tengamos una retribución correcta de ese producto. Pues esa relación de equidad se traduce en la asequibilidad, que siempre lo han trabajado las cooperativas de vivienda. ¿Qué sucedía en el modelo convencional? Que en la promoción conjunta ese acceso a la vivienda era asequible para el primer cooperativista. Como luego veremos, a pesar de que la ley preveía unos mecanismos,
Una vez facilitado ese acceso, como ha sucedido con la vivienda pública de protección oficial, que estaba sujeta a regímenes de 25, 30 o 40 años, cuando finalizaba ese plazo, el bien entraba en el mercado ordinario, y el mercado inmobiliario es un mercado altamente especulativo. Por tanto, estos modelos lo que pretenden es buscar que la vivienda sea asequible durante toda la vida útil del edificio, no solamente en el momento inicial del acceso de la sociedad cooperativista a la vivienda. Buscan la sostenibilidad económica, pero también la sostenibilidad medioambiental. Os he puesto algunas fotos mucho más pequeñas, pero como son casi las mismas que habéis visto por la mañana, pues ya esta es la borda, donde veis pues, que se van a unas viviendas que son adecuadas. La borda es uno de los proyectos más caros, probablemente por ser el pionero, por haber tenido que picar mucha piedra para conseguirlo, en este caso esculpir mucha madera. Uno de los más económicos porque ya estaba construido, otro de los que hemos promovido desde la Dinamo, que también era sobre un edificio ya construido, también es mucho más asequible, como habéis visto en el caso de la Closca de Lérida. Pues hay una preocupación por el medio ambiente que se pone de manifiesto tanto en las técnicas constructivas. Por ejemplo, no es lo mismo construir orientado a sol para aprovechar las horas de la luz solar y no consumir tanta energía que construir donde me da la gana y me oriento para donde quiero. No es lo mismo construir en una orientación que aproveche el sol como elemento calefactor durante los meses de invierno o construyendo con ventilación cruzada para ahorrarme coste energético a nivel de la refrigeración en verano. Pero también es verdad que no es lo mismo construir con materiales que su huella, perdonad que ahora estaba riñendo a Gloria y ahora soy yo la que he traducido del catalán, que su huella carbónica sea casi cero, como es el caso de la madera de la borda o de otros proyectos como la balma. Y también ponen una gran atención en los cuidados. En este caso os he puesto una foto que los que estuvisteis en Barcelona lo conocéis todos, porque fuisteis en tromba. Oficialmente se llama Llar Jove Marina del Prat Vermell, pero vosotros lo conocéis como la Chalmeta, que es también otro proyecto que se ha hecho justo ya casi a la salida de Barcelona, en régimen de uso y que resulta también muy asequible a pesar de que ha sido construcción nueva. Bueno, veis que todos estos están dando como os explicaban en la primera ponencia, un gran espacio a la relación de las personas que van a vivir en el edificio. Que no suceda eso de, ostras, es que no sé quién vive arriba mío, ¿no? Es que se ha muerto un vecino, no nos hemos enterado porque ni siquiera lo conocíamos. Se busca precisamente romper esas barreras y volver a compartir los cuidados, la atención de las personas, no solo entre las habitantes del edificio, sino también en su relación con el entorno. El caso, por ejemplo, que os decía de la Chalmeta, que está en un barrio que está prácticamente en construcción, pues están, evidentemente, el caso, por ejemplo, de la Borda, que está en un entorno, es todo un ecosistema cooperativo privilegiado, es mucho más fácil relacionarse con el entorno. Pero en el caso de la Chalmeta es la propia cooperativa la que está siendo líder de que las organizaciones del barrio tengan ese punto común en los espacios de uso colectivo de la cooperativa para poder interrelacionarse no solo entre las habitantes, sino también con el resto del barrio. Entonces, como os decía, teniendo en cuenta la naturaleza de la cooperativa como sociedad de personas y sociedad no especulativa, pues parecía que la cosa estaba hecha, ¿no? Si queremos hacer un proyecto de vivienda que no sea especulativo, que sea asequible y que sea sostenible y equitativo, pues lo haremos en forma cooperativa. Bueno, pues efectivamente eso no es una frase que se quede vacía, sino que todo el régimen legal de la cooperativa se traduce en regular, por ejemplo, a nivel político, las personas socias tienen un voto por el hecho de ser socias, da igual el capital que aporten, no van a tener un voto ni unos derechos de participación diferentes. No se pueden reservar cargos en los consejos rectores a favor de ningún socio. Por tanto, hay una participación equitativa de todas las socias. En el caso de que se distribuyan excedentes, que no tienen por qué distribuirse, pero si se distribuyen, tampoco en este caso, que es contenido económico, se hace en función del capital, sino de la actividad que hace el socio. Cuando el socio se va, lo que recupera es el capital que ha aportado. Si se han generado plusvalías de manera colectiva por el desempeño de la empresa cooperativa, esas plusvalías se quedan en la cooperativa para el resto de socios y socias que están en ella. Y la persona socia que se va solo recupera su capital actualizado. También, en el caso de que se retribuya el capital, está topado para que no se produzca una especulación en esa aportación financiera. Y en el caso de las cooperativas que se enmarcan en el ámbito del consumo, se paga un precio justo por el producto, en este caso, el precio de coste de la vivienda, porque es in situ a la cooperativa
la institución del ahorro cooperativo. La cooperativa lo que hace es agrupar al consumidor final del producto con el productor originario. Intenta eliminar todos los intermediarios posibles de la cadena y con esos intermediarios se va el margen industrial de cada uno de ellos, con lo cual consigues que la consumidora final pague el precio de coste del producto porque no necesita enriquecer a ese operador que es la cooperativa porque son ellas mismas. En el caso, además, del cooperativismo de vivienda, esa voluntad no especulativa se crea a través de un derecho de tanteo y retracto. Lo habéis preguntado esta mañana. El derecho de tanteo y retracto es un derecho de adquisición preferente. Gloria lo ha explicado muy bien. Cuando alguien quiere vender, si existe un derecho de tanteo, quiere decir que está obligado primero a ofrecérselo a otro. En este caso, si el socio cooperativista quiere vender su casa, si se ha adjudicado en propiedad, tiene que ofrecérsela primero a la cooperativa por si hay personas socias expectantes. Y si no lo hace, existe el retracto, que es que la venta que él haga libremente se deshará judicialmente y se le adjudicará a la cooperativa si la cooperativa lo quiere. El problema es que eso solo dura 5 años y el problema es que en el cooperativismo de propiedad, de autopromoción colectiva, lo habitual era que una vez nos habíamos adjudicado la vivienda a cada de los socios, disolvíamos la cooperativa y ese derecho ya no era operativo. Por eso os decía, el primer acceso a la vivienda cooperativa era cooperativo, pero luego esa vivienda entraba en el mercado inmobiliario, que es un mercado muy especulativo, con unos precios muy fluctuantes y con un enriquecimiento, además, sin un valor añadido. El mercado inmobiliario no crece porque quienes están operando en el mercado le añadan valor al producto, sino por circunstancias ajenas al propio, entre comillas, sistema productivo inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, esto solo por si tenéis curiosidad. Es de las pocas diapositivas de mi estilo. Yo hago diapositivas así, pero hoy, lo saben los que estuvieron en Barcelona. Hoy he hecho un esfuerzo titánico por hacer esquemas, con lo cual, igual la mitad de cosas que os digo es mentira y me lo estoy inventando porque no me acuerdo. Pero espero que no. Si queréis lo tengo escrito como Dios manda, yo os lo puedo enviar los dos, el bonito. Pero a esta sí que me parecía interesante mantenerla porque son las únicas sentencias que existen sobre esa institución del ahorro cooperativo, esa naturaleza de la cooperativa de consumo como agrupación de consumidores que compramos conjuntamente. Entonces, como son las únicas sentencias que existen, es por el mismo caso, las dos sentencias son por el mismo caso, que es una cooperativa de consumo que hace la distribución de productos culturales. Había una anomalía, a pesar de que estamos en el mercado europeo, de que el libro tiene precio fijo y no es un producto de mercado que se pueda cambiar el precio, pero como la cooperativa no hacía compra-venta, sino que los consumidores agrupados lo hacían, sí que podía cobrar ese precio de coste. Son las únicas sentencias que yo conozco que hay en materia de consumo. Sí hay muchísimas que dicen esto mismo en materia de vivienda, donde dicen que la adjudicación de la cooperativa al socio de manera individual, sea en uso, sea en propiedad, ahí no hay una transmisión onerosa, no hay una compra-venta ni ningún contrato equivalente. Entonces, no os explico el modelo porque ya os lo han explicado. La cooperativa es propietaria de todo el edificio o titular de derechos sobre el mismo. Es decir, puede ser propietaria del suelo y de la edificación, puede no ser propietaria del suelo, pero ser superficiaria. El derecho de superficie viene de derecho romano, que eran muy listos, no solo hacían películas súper vistosas así, con cascos, no, eran tipos muy listos. Y ellos dijeron, oye, si hay un tío muy rico que tiene mucha tierra, pero es muy vago, y hay un señor que tiene muchas ganas de trabajar, vamos a crear un contrato en el que el señor le dé la tierra, el otro la trabaje, se quede con el producto que ha trabajado, a cambio de pagarle un canon al propietario del suelo. Entonces, estos nobles que vivían allí en Capri, tan guay, pues trabajaban otros la tierra a través del derecho de superficie. Eso que nace pensado para el mundo agrario, luego se traspasa al entorno urbano y en lugar de cultivar la tierra, se construyen edificios a cambio de un canon. Eso es lo que están haciendo algunas entidades públicas o algunas entidades privadas, como la Dinamo. A veces lo hacemos solos y a veces en compañía de otros agentes, comprar el suelo para que ahí se construya un edificio, nos pagarán un canon por ese suelo, pero el suelo seguirá siendo de la Dinamo o del Ayuntamiento o de la Generalitat o del Cabildo o del Consorcio. En cambio, el edificio será propiedad de la cooperativa. Una leyenda urbana, esto no es propiedad colectiva, queda muy guay, ay, qué guay, es propiedad colectiva, uso privado solo. No, la propiedad es vertical, única de la cooperativa. La cooperativa es el sujeto colectivo, porque quienes son los habitantes son a la vez socios del propietario único. Esto es el modelo de toda la vida del alquiler en propiedad vertical.
Lo que pasa es que desaparece el propietario con ánimo de lucro y el propietario somos nosotras mismas como habitantes del edificio a través de la figura de la cooperativa. El mensaje político es muy potente y lo podéis seguir utilizando, pero jurídicamente no hay propiedad colectiva. Hay propiedad única de un sujeto y ese sujeto es el que es colectivo, que es la cooperativa. Las estamos configurando como cooperativas de consumo muchas veces o como cooperativas integrales o polivalentes de vivienda y de consumo cuando no nos dejan hacerlo solo de consumo, porque lo que os hemos explicado es que no estamos limitándonos al hecho residencial, sino a prestarle una serie de servicios, muchos vinculados al edificio, pero también servicios que afectan a la persona, especialmente en los proyectos senior o en los proyectos de viviendas, por ejemplo, para personas con necesidades especiales. En esos casos, tú das servicios que son relativos a la persona que habita en el edificio, no necesariamente vinculados a la energía o al agua, a la electricidad. Y por eso estamos utilizando el modelo de cooperativa de vivienda, pero también de consumo. Yo pongo el ejemplo siempre de la cooperativa senior. Si coges unos estatutos de cooperativa de vivienda, mondos y lirondos, cuando yo haga el CENAE, que es obligatorio, que yo decida una de las actividades como principal para poner en la escritura de constitución, el CENAE de esa cooperativa será el mismo que el de cualquier promotor inmobiliario. Pero si es una cooperativa senior que tiene un asistente social, un dinamizador social, el peluquero, el podólogo, ¿cómo le explico yo al inspector fiscal que los gastos de podólogo y de peluquería son los propios de una empresa inmobiliaria? Me va a decir que si soy Iñaki Urdangarín y doy clases de salsa como gasto directo de la Fundación NOS. Pues es mucho mejor que lo hagamos como cooperativa integral porque vamos a tener muchos objetos sociales. El de la vivienda, pero también el de atención a las personas, probablemente el energético. A mí me han interpelado esta mañana que haga comunidades energéticas. Si queréis nos traemos la bolsita de la comida aquí y saco la otra presentación, pero a mí hoy no me da tiempo. Pero bueno, si no queda más remedio, yo como me habéis tratado muy bien hago la otra. Pero es verdad que en el ámbito de la sostenibilidad usamos determinados materiales, determinadas técnicas constructivas y también hacemos un esfuerzo en nuevas instalaciones, muchas de ellas, incluso como os decía, puede ser el motor de un barrio, esa cooperativa, para generar fuentes de producción de energía limpia que si hay excedentes no solo consuma la cooperativa y sus habitantes, sino también puedan participar de esa comunidad energética otros miembros del entorno. Para eso también nos será útil ser una cooperativa integral, porque socios de consumo podremos tener más. Si somos una cooperativa de vivienda no podemos trabajar con terceras personas y esa actividad, pero eso sería otro tema. Entonces me quedo una semana aquí y nos van trayendo bolsitas de comida y al final acabaremos como aquella película del Buñuel, ¿no? El ángel exterminador, todos aquí ya con el rímel corrido y tampoco soy tan interesante. Como también os ha explicado Gloria, las medidas de apoyo que pueden venir desde el sector público pueden afectar a distintas fases. Pueden afectar a las fases iniciales, simplemente que la gente conozca que tiene esta opción, que se pueden organizar de esta manera, que sepan cómo tienen que crear una cooperativa, que sepan que pueden haber arquitectas y arquitectos que les ayuden a crear estos proyectos, ambientólogos que les van a explicar cómo poder desarrollarlos de manera sostenible. Esto me gusta mucho decirlo siempre. La Organización Mundial de la Salud considera que una vivienda es saludable si destinamos a la vivienda como máximo el 30% del total de los recursos de la unidad familiar. Pero no es en la hipoteca o en el alquiler, no, es en toda la vivienda. En el alquiler y la hipoteca, en los gastos de la comunidad, en los gastos por los consumos, pues esto está a años luz de España. En España la vivienda nos cuesta, con suerte, el 60% de las rentas de la unidad familiar. A pesar de que parecía que en el 2008 y 2009 íbamos a aprender, no hemos aprendido nada. Y ahora encima con la guerra de Ucrania ya ni os cuento. Entonces, en esa fase inicial la gente no sabe que tiene alternativas más asequibles y hay muchos ayuntamientos, os han pasado antes el mapa, en Italia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, evidentemente en los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, en Estados Unidos, hay cooperativas en Nueva York, hay cooperativas en prácticamente todo el planeta.
hacen esas fases iniciales de asesoramiento. Eso que os ha dicho Gloria, ostras, es que no había grupo, no sabíamos si comprar en Lérida, pero no sabíamos si había un grupo, si había alguien interesado porque sabía que podían hacer esto. Pues hay muchos ayuntamientos, normalmente es la administración local la que hace acompañamientos en esa primera fase del proyecto. Luego administraciones de distintos niveles, tanto locales como autonómicas o equivalentes o incluso estatales, establecen estos derechos de tanteo y retracto para que si existen edificios vacíos o solares puedan adquirirlos no solo las administraciones públicas, sino también este tipo de proyectos que van a destinarlos a viviendas cooperativas. Algunos ordenamientos jurídicos te obligan a que sea a precio de mercado, pero la mayoría lo hacen con precios más favorables o incluso gratuitamente. Pueden ya también incidir en dar directamente suelo o edificios para desarrollar estos proyectos y pueden también dar medidas de apoyo financiero para estos proyectos, tanto medidas directas, dando préstamos o créditos, como avales o garantías que a veces son necesarios. El caso del Ayuntamiento de Barcelona, que también nos lo explicará mañana David, por tanto voy muy rápida, pero solo para que tengamos una idea, es un convenio, inicialmente se hizo como concurso público para cumplir la ley de contratos del sector público, a pesar de que no era necesario porque estamos hablando de bienes patrimoniales de la administración pública, por tanto, no entran en el marco de la ley de contratos del sector público más que en cuanto a la publicidad. Pero como eso resultó muy farragoso, se llegó a un acuerdo con todas las entidades representativas del sector para poder hacer este convenio y si nosotras nos ponemos de acuerdo, se van a hacer adjudicaciones directas. Las entidades siempre tienen que ser entidades no lucrativas, cooperativas que hayan hecho esa mención expresa de funcionar como una entidad no lucrativa o fundaciones. Los derechos de superficie se dan por 75 años prorrogables por 15 más, no es el máximo legal son 99 años, pero está muy cerca del máximo legal. En este caso sí se hacen por precio inferior al mercado. El primer convenio SAL se hizo por un precio político desde el minuto cero, pero las segundas y siguientes adjudicaciones incluso van a declarar, los concursos se hicieron pagando desde el minuto cero, pero desde el convenio hay además exención de pagar el canon durante todo el tiempo que dure la amortización del préstamo hipotecario al promotor para construir el edificio, y necesariamente se han de destinar o a alquiler o a cesión de uso. Aquí no puede haber privatización de la propiedad. La propiedad siempre tiene que quedar en manos de la fundación o de la cooperativa y la persona usuaria tiene que ser o bien un inquilino de régimen de arrendamiento o bien un usuario cooperativista. De momento, aparte de COP57 que os han explicado y FIARE, la mayoría de la financiación de estos proyectos viene de financiación pública, tanto del Instituto de Crédito Oficial como del Instituto Catalán de Finanzas, y además, yo creo que está en la siguiente diapositiva, efectivamente. Uno de los problemas que se producen en el ámbito financiero es que cuando se separa la propiedad del suelo de la propiedad de la edificación, no se acaban de cumplir todos los requisitos de garantía hipotecaria, o sea, de calidad de la garantía hipotecaria que pide el Banco de España. Y para reforzarlo, entonces se suelen pedir avales de otros terceros que no son el deudor, en este caso el deudor será la cooperativa o la fundación o la asociación, pues se piden avales, en este caso a las personas socias, de que a nivel personal avalen la parte que les corresponde a su vivienda del préstamo de esa cooperativa. Bueno, pues en este caso el Ayuntamiento de Barcelona también hace un aval equivalente a lo que serían 5 cuotas de amortización del préstamo hipotecario y si hubiera un impago generalizado por parte de la cooperativa, el propio ayuntamiento se subrogaría para que el proyecto continuara teniendo viabilidad. Esos son los mayores problemas con los que nos hemos encontrado. Como os decía, por un lado, la falta de calidad de la garantía hipotecaria. Después del año 2009, las entidades financieras tienen un poquito de empacho de piedra, son como el lobo de los cabritillos, ¿no? Tienen el vientre lleno de piedra y nos dicen que, claro, concentrar todo el riesgo del edificio en un único deudor hipotecario, pues no les gusta demasiado. Y por eso suelen pedir esta exigencia de avales de los usuarios y usuarias. Luego ya con una elegancia y una exquisitez que, vamos, envidiable, a los proyectos senior les vienen a decir pues, que tienen una expectativa de vida más corta que la del crédito. Y se quedan tan anchos. A mí tampoco me gusta decirle a la gente que la caja de pino es detrás tuyo. Los bancos, ningún problema. Te lo sueldan y no te dan el préstamo. Y por eso acabamos en la banca pública que os decía.
Y luego en los intergeneracionales, uno de los objetivos que nosotros teníamos era que si se podía analizar la solvencia colectiva del grupo, personas que normalmente quedarían expulsados del mercado financiero porque tenían unos niveles de renta algo más bajos, podrían quedar absorbidos por el grupo. Esto tampoco les gusta mucho porque como estamos en el tema del colectivo y de que quieren los avales mancomunados, pues es otro de los escollos que estamos encontrando y por eso se va a la financiación pública. Y en el ámbito jurídico, fundamentalmente, el mayor problema era no tener un marco legal específico. Ese problema está, vamos a decir, como lo de los países de los tercer mundo, en vías de desarrollo. Entonces, en el caso catalán, por ejemplo, sí que teníamos una ventaja. También Gloria os ha explicado que hay cesiones directas. Nosotros, en el caso de las cooperativas, todas podemos ser perceptoras directas de suelo público porque tenemos la consideración de promotor social en nuestra ley de la vivienda. Entonces, al ser promotor social, cualquier cooperativa de vivienda, cualquier entidad no lucrativa y cualquier otro agente que se dedique a hacer vivienda de protección pública pueden ser perceptoras de ese suelo público tanto a precio de mercado como a precio inferior como gratuito. Y actualmente nos lo explicamos porque estamos en el proceso de trabajar un marco legal desde los estudios que hicimos en el año 18 en la Dinamo y compartido con el sector, pero ni siquiera nos lo ha comprado el Gobierno para meterlo como proyecto de ley, con lo cual no merece la pena marearos mucho. En Euskadi sí que es la ley de Euskadi es la primera ley de cooperativas que ha introducido de manera específica dentro del régimen del cooperativismo de vivienda las cooperativas de cesión de uso. Es una ley muy reciente del año 19, pero sigue teniendo el concepto de cooperativa de adjudicación en propiedad. Sigue hablando del precio de coste de la vivienda, de todo el coste de la promoción, como tope de aportación que puede hacer la persona socia, con lo cual seguimos estando en que el socio se paga todo el precio de la vivienda como si fuera suya. En el caso de Baleares hay una legislación específica del año 18, pero no está en la ley de cooperativas, está en la ley de la vivienda balear, fruto de que el IBABI, el Instituto Balear de la Vivienda, lanzó unas políticas de fomento en las que daba suelo público y entonces les puso una serie de exigencias que son las primeras que empiezan a decir el régimen de no división horizontal y adjudicación de propiedad tiene que ser perpetuo. Ese régimen, además, prohíbe, como os decía, no solo la adjudicación al propietario, sino la división horizontal, a no ser que sea instrumental. Topa las aportaciones iniciales que se le pueden exigir a la persona socia, porque realmente, si hablamos de viviendas asequibles, no podemos exigirle un esfuerzo financiero brutal al socio, porque entonces estamos hablando de una inversión ordinaria. Pero, insisto, lo hace en la ley de la vivienda solo para aquellas cooperativas de vivienda que quieran entrar en esa política de ayuda. Y en el caso de Canarias, pues se ha ido un poquito más allá de lo que ha hecho la ley de Euskadi, pero sigue todavía siendo una ley muy permisiva que puede dar cabida tanto a problemas que pongan el acento en la asequibilidad y no en la especulación, como a otro tipo de proyectos que sí que estén pensando en un acceso más diferido a la propiedad y en costear íntegramente todo el coste de la promoción las personas socias sin acudir a financiación externa, como es el caso de muchas cooperativas senior, que bueno, a nosotros tampoco nos pasará, porque aunque tengamos toda una vida de trabajo, no llegaremos al ahorro necesario para hacer la aportación inicial. Ya nos ha pillado la precarización. En el caso valenciano, pues teníamos como ámbito normativo la ley de cooperativas, que efectivamente, como todas las leyes cooperativas, dice que la cooperativa puede adjudicar al socio la vivienda con cualquier título admitido en derecho. Hablaba de que a las entidades de carácter benéfico y social sí se les podían adjudicar directamente suelos públicos en su ley de ordenación del territorio y urbanismo. Y luego, en el Reglamento de Viviendas de Protección Pública también había menciones específicas a la vivienda cooperativa. Con estos mimbres, lo que había que hacer era una ley específica de fomento de la vivienda colaborativa. Y esto es lo que se consiguió en un proyecto que, como veis, se publicó el 26 de octubre de 2022, es recientito. Ahora mismo estamos en fase de enmiendas y en enero o febrero se calcula que habrá la discusión con los grupos parlamentarios en las Corts Valencianas y si no nos lo ponen muy difícil los grupos menos proclives, que ya os podéis imaginar quiénes son, pues esperemos que se apruebe. Lo que os explico yo ahora es provisional. Esto es cómo está puesto el proyecto de ley y os he introducido ya algunas autoenmiendas que ha hecho el propio grupo de Unidas Podemos. La gran novedad es que por fin se define qué es una vivienda colaborativa, que en el ordenamiento jurídico español no tenemos una definición.
Bueno, pues igual que el Código Civil, cuando nos define la propiedad horizontal, nos explica lo de los elementos privativos y los elementos comunes, aquí se introducen un tercer elemento, que son aquellos espacios destinados a la vida comunitaria, las dependencias que tienen que ponerse para el uso en común y que se han cifrado en un mínimo de un 20%. Luego veréis que en función de algunos proyectos y algunas normas se ponen más requisitos. Y también se acota por el tipo de sujeto que puede ser el titular que vaya a explotar, a desarrollar, a ejecutar la vivienda colaborativa. Necesariamente tendrán que ser entidades sin ánimo de lucro, o bien cooperativas o una asociación. Si acuden a medidas de protección pública, pues se considerarán viviendas colaborativas de protección pública, con lo cual suponemos que la nueva normativa que salga de la Generalitat Valenciana en materia de cooperativas, pues siempre tendrá un apartado relativo a la vivienda colaborativa. La ley lo que hace es, en una legislación del corte de la LOE, dar los distintos requisitos de la edificación. En cuanto a funcionalidad, seguridad, habitabilidad y también los requisitos básicos, en la primera parte vuelve a definir pues, que si hay espacios privativos y espacios comunes, también hay los espacios comunitarios. Y en el caso de que hayan personas mayores de 65 años, ya empieza a acotar que esos espacios comunitarios, como mínimo, deben ser un comedor, una cocina, una sala de reuniones y unos espacios de atención sanitaria. En cuanto a la accesibilidad, se pone un poquito más alto el listón de exigencia porque tendrán que tener un acceso a todos los servicios, personas que puntualmente pudieran estar en cualquier situación de limitación o de discapacidad. Y también en cuanto a los suministros energéticos, de hecho se les exige el máximo nivel de eficiencia energética a las viviendas que sean colaborativas. También hay más exigencias en cuanto a la seguridad y también, como veis, en cuanto a la habitabilidad, hay exigencias a nivel también de contaminación acústica y se vuelve a acotar ya que como además de ser un 20% del total de la edificación, sean como mínimo 25 metros cuadrados. O sea, de momento, y tienen que contar al menos con una sala de usos múltiples, un dormitorio y un baño. Ya parece que no mola tanto la ley que de momento nos pone requisitos. Vamos a ver luego qué ventajas nos da. Existen una serie de normas especiales que se podían haber puesto aquí o en la ley de cooperativas, pero finalmente se decidió ponerlo aquí, pues especificando que cualquier entidad va a tener que tener una serie de menciones específicas en sus estatutos, fundamentalmente explicitar que la titular del pleno dominio o de cualquier otro derecho sobre el edificio solo será la entidad, que su objeto social será facilitar el alojamiento, los espacios de uso comunitario y también otros servicios a las personas socias. Las actividades que se les permiten hacer son todas las relativas a la promoción inmobiliaria, pero también todas las relativas a los servicios de las personas, según el proyecto de que se trate, pues pueden ser viviendas tuteladas, intergeneracionales, colectivos LGTBI, senior. Pues en función del proyecto que elijamos vamos a tener que especificar en estatutos las actividades que vamos a realizar. Podrán ser personas socias las personas físicas y dentro de las jurídicas solo aquellas que tengan como fin social o como competencia, si son entidades públicas, el prestar alojamiento para sus socios beneficiarios o administrados. Y aquí ya aparece una de esas primeras normas que juega a favor de la asequibilidad, que es que independientemente de que seas un proyecto privado o un proyecto que acuda a cualquier línea de protección pública, a cualquier subvención, a cualquier ayuda, estará siempre topado la aportación que se le puede exigir a la persona socia en el 30% del total del coste de la edificación. Y esa es una de las normas que ponen de relieve la asequibilidad económica del proyecto, como os decía antes. En el caso de la baja de la persona socia, aquí no hablamos ya ni siquiera de derecho de tanteo o retracto. La persona socia se va, recupera su aportación y la cooperativa o la asociación titular del proyecto de vivienda colaborativa es la que lo cederá a personas socias expectantes o a otras personas que puedan existir en el caso que os decía de que se haya conveniado con entidades públicas o con entidades no lucrativas que tengan por objeto social también la vivienda a favor de sus asociados o beneficiarios. En el caso de la cooperativa se especifica que se pueden hacer como cooperativas de vivienda, de consumo, polivalentes, la cooperativa integral o mixta, es decir, es la cooperativa que hace más de una actividad, en este caso consumo y vivienda, pero los valencianos se llaman cooperativa polivalente. El concepto, insisto, que es el mismo de cooperativa integral de la ley estatal
o de la ley vuestra del 22. Y siempre se tiene que configurar como entidad no lucrativa. Existen normas especiales porque sabéis que tanto el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo como el Fondo de Reserva Obligatorio tienen una regulación muy específica en la Ley de Cooperativas. La única manera de darle una regulación distinta era hacerlo con una norma con rango formal de ley. Por tanto, aquí lo que se permite es que se pueda destinar el FRO para, precisamente como elemento de solvencia, para garantizar el préstamo al promotor que reciba la cooperativa. Ese es el mío, no hace falta que te lo lleves. Perdón, ¿eh? Hay que ser sostenibles, no vamos a desperdiciar un agua. Y en el caso del Fondo de Educación y Promoción se puede destinar también a la promoción del modelo. Y evidentemente en los estatutos van a tener que regular el régimen de ingreso y baja. Muy importante, las transmisiones del capital. Ha habido un momento cuando explicaban los primeros ponentes del modelo que decían, oye, que ya se ha ido resolviendo el tema de las defunciones, los divorcios, las separaciones. Bueno, pues todo eso, que también se prevén ciertas excepciones a ese principio sacrosanto de no transmisión, hombre, si hay un divorcio y se pone de acuerdo el matrimonio en que al que el juez le atribuye el uso de la vivienda puede hacer un cambio de condición de socio, pues en esos casos va a estar permitido, pero se tiene que regular de manera clara por estatutos para que todo el mundo conozcamos las reglas del juego. Se puede prever el socio temporal y es súper importante en estos proyectos prever, esto es ya general para todos, meter siempre el socio temporal, porque como tengamos un problema de vacante, la alternativa es hacer un contrato de alquiler. Y si hacemos un contrato de alquiler, somos una cooperativa, persona jurídica, 7 años mínimo. Mientras que el socio temporal será socio y, por tanto, aunque tenga limitados derechos, estará implicado en el proyecto, participará en su gobernanza y además lo podemos limitar a 3 años. Podemos tener situaciones de que una persona socia tenga que irse 1 año o 2 por estudios o por trabajo a otro lugar. Entonces, es muy conveniente tener esta figura que normalmente la mayoría de leyes cooperativas ya la prevén y además limitada en cuanto a cantidad para que no sean la mayoría de socios. E insisto en que se tiene que configurar la cooperativa como no lucrativa. Junto a las cooperativas y asociaciones que hagan cualquier proyecto de vivienda colaborativa, aparecen las que son denominadas de interés social, que podrán ser merecedoras de ciertas políticas públicas y que también, como no me quiero pasar y quiero dejar tiempo al debate, tiro porque eso lo tenéis ahí, pues, daros aquí todo el rollo de requisitos es un poco absurdo, porque si os lo pregunto luego ya no os vais a acordar. Entonces, simplemente se acaba de marcar la prohibición de transmitir todo el edificio o partes del edificio a cualquier sujeto. Esa transmisión solo se podrá producir a otras entidades de las mismas características y con los mismos fines. Y evidentemente aquí sí que queda absolutamente prohibida la adjudicación incluso de cualquier tipo de derecho real limitado sobre las viviendas. Solo se puede ceder el derecho de uso cooperativo y así en términos contractuales, un derecho de naturaleza personalista, contractual, nunca real. Y todas esas prohibiciones se tienen que recoger de manera expresa en los estatutos y crear además un fondo específico de ayuda mutua, un fondo de solidaridad, un fondo mutual para poder cubrir situaciones de insolvencia temporal de alguna de las unidades de convivencia. Y para que puedan haber medidas súper específicas de fomento para ciertos proyectos, si se cumplen los requisitos estos que estáis viendo aquí, esa vivienda colaborativa de interés social podrá ser declarada prestadora de servicios de interés económico general y en este caso nunca se le aplicarían los límites de las ayudas de Estado de la normativa europea. Cualquier ayuda que se le aplicara a este tipo de proyectos, al ser declarados a los efectos del artículo 106.2 del Tratado Constitutivo de la Unión como entidad prestadora de servicio de interés económico general, no se aplican ni las prohibiciones de ayudas de Estado, ni la regla de minimis, ni nada. Claro, aquí ya las exigencias son todavía mayores. Como mínimo, un 30% de las viviendas colaborativas deben destinarse a ciertos colectivos más vulnerables y además tienen que haber muchos más espacios comunitarios. Un 10% de las viviendas se tiene que prestar para vivienda asistencial de la Generalitat Valenciana, para también colectivos y personas vulnerables. Y deben existir mecanismos específicos de ayuda mutua entre personas socias, porque si no, pues no cumpliríamos el requisito de salirnos de las ayudas de Estado y la regla de minimis,
porque estamos dirigiéndonos a colectivos, pues eso, especialmente antimercado, especialmente vulnerables. Entonces, vamos a ver ahora, después de todo esto que nos piden, que nos dan, ¿no?, a cambio. Bueno, pues la ley explica que se enmarca en el ámbito del derecho a la vivienda digna, adecuada y asequible. Lo va a poder hacer, como hemos visto también en el ejemplo catalán, distintas medidas en beneficio de la Generalitat o a través de entidades sin ánimo de lucro, que es eso, las siglas que utilizamos. Se puede hacer referencia a las distintas fases que hemos visto en la primera transparencia del proceso: promoción, acceso, rehabilitación, financiación. Van a haber también beneficios tributarios en dos órdenes: en los tramos autonómicos de los impuestos estatales, pero en la parte del tramo autonómico de la Generalitat Valenciana, concretamente, ahora lo veremos, en el impuesto sobre la renta es donde tiene mayor interés. Y ya se declara que en los impuestos locales hay una parte de las exenciones y de las bonificaciones que son obligatorias y que todos los municipios los tienen que aplicar porque lo dice la Ley de Bases de Hacienda Locales, pero hay otros que son optativos, son potestativos. Los ayuntamientos que quieren lo pueden aplicar. En los tributos obligatorios, fundamentalmente el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el del IAE no tiene interés porque la cooperativa ya tiene un 95% de bonificación por el hecho de ser cooperativa, pero también en el IAE y en la extinta y aún pendiente de ver cómo queda plusvalía, ¿no?, el impuesto del incremento del valor de los terrenos, los ayuntamientos tienen la capacidad, entre esas exenciones o bonificaciones potestativas, pueden declarar bonificaciones del 95%, es decir, solo pagaríamos el 5%, siempre y cuando declaren esa actividad de interés o utilidad pública especiales para el municipio, que eso es un acuerdo del Pleno con mayoría absoluta. Entonces, si esos municipios hacen eso y aquí ya se les da pistas para que lo puedan hacer, estos proyectos solo pagarían el 5%, que como os ha dicho Gloria, pues hombre, sobre el ICIO está bien porque te rebaja por lo menos el coste de construcción, pues que luego el IBI es toda la vida. Y en lugar del 100% vas a pagar el 5%. Bueno, pues no es mucho, pero menos da una piedra. Bueno, luego venía un amigo mío y decía, depende de la piedra, ¿no?, si es la gran estrella de África. Pero bueno, estamos en cooperativas, ese tipo de diamantes no los vemos. Se declara la compatibilidad con cualquier tipo de ayudas públicas y el derecho de adquisición preferente de suelos públicos, pero solo en el caso de las que sean de interés social lo podrán hacer por precio inferior al de mercado. Como os decía, en los impuestos que la Generalitat, como cualquier autonomía, puede aplicar el tramo autonómico, ahí sí que tienen capacidad para declarar bonificaciones o exenciones. Pues en el caso de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, van a bonificar el 99%, que es el máximo que se puede bonificar, sobre cualquier escritura que tuviéramos que hacer con relación a la rehabilitación del suelo, la compraventa, el préstamo hipotecario, todo ese tipo de escrituras que, si no están sujetas a IVA, están sujetas a este impuesto. Disculpad, solo se pagará el 1%. Y en el caso del impuesto sobre la renta, se están homologando las deducciones por el canon de uso a las del alquiler de la vivienda habitual. Es verdad que tienen que ser contratos posteriores a 23 de abril del año 98 y que como mínimo la duración sea un año. Tiene que necesariamente la persona socia destinar la vivienda cooperativa, en este caso, a ser su vivienda habitual y como mucho la de otros miembros de la unidad familiar, y se limita la cuantía anual en función de cuáles son las rentas de la unidad familiar o si se trata de público vulnerable o no. Además, como os decía, se dice que se podrán acoger a cualquier régimen de protección pública, tanto en función de normas estatales como de normas autonómicas. Además, podrán... Bueno, esto es una norma un poco rara, os la explico. Una de las cosas que nos estuvimos planteando era, oye, el plan de viviendas actual te dice que si la vivienda es senior o es de estos pisos tutelados y la persona que va a tener que ir a esos pisos ya tiene una vivienda, pero la vivienda no le es útil porque, por ejemplo, tiene barreras arquitectónicas, la vamos a excluir de las posibles líneas de ayuda. Entonces, el Estado es la única excepción que hace. En el caso valenciano estuvimos valorando que una cosa era excepcionarlo
Y otra decir, vale, pero este tipo tiene un inmueble y le estamos ayudando a que acceda al inmueble cooperativo. Bueno, pues se ha condicionado a que ese inmueble necesariamente se tenga que destinar a las políticas públicas de vivienda de la Generalitat Valenciana. Entonces será la propia Generalitat Valenciana la que cuando cobre el alquiler lo ingresará como canon en la cooperativa a cuenta del socio. Con lo cual incluso no hemos excluido a estas personas de poder acceder a estas medidas de ayuda, pero sí hemos intentado que ese patrimonio privado que tenga un uso social también, equitativo y no especulativo. Y finalmente, y esto es lo más guay de todo, en el plazo de 12 meses desde que se apruebe la ley, esto a ver si nos lo dejan hacer, que igual la oposición nos dice que no, pero en el plazo de 12 meses desde que se apruebe la ley, saldrán 3 bloques normativos súper interesantes para impulsar al modelo. Uno de líneas de ayudas directas, subvenciones de toda la vida. Otro, un programa de financiación, a diferencia del Instituto de Finanzas de Catalán, que habéis visto que actuaba como el ICO y que son bancos, aunque sean bancos de titularidad pública, el IVF, el Institut Valencià de Finanzas, no es un banco público, es una entidad pública, es decir, su actividad es como si fuera un banco, pero él no es un banco independiente, sino que toda su actividad entra dentro del presupuesto y del perímetro presupuestario de la Generalitat Valenciana. Por tanto, si el IVF quiere dar préstamos para esta vía, primero se tiene que habilitar dentro de las partidas del presupuesto de la Generalitat Valenciana, se tiene que habilitar una partida, en este caso en la Consellería de Vivienda, para que se puedan crear estos préstamos para poder generar estos proyectos. Y también se va a crear otra línea de avales para poder, si actuamos con banca privada, ya hemos visto que incluso la banca ética suele pedir algunos avales complementarios, pues para que también la Generalitat será lo que, como hacía el Ayuntamiento de Barcelona, que presentaba esos avales durante 5 meses, pues la Generalitat emitirá la norma habilitándola para poderlo hacer. Y con esto ya creo que os he dado bastante tralla. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o solo teníais ganas de que me callara, que es una opción. Bueno, os lo he dejado muy claro, os he matado. Estoy ahí. Yo no me preguntas. ¿No? Ah. Vale. Ah, mira, sí, hay una. ¿Eh? No, estamos ahora en el periodo de enmiendas y luego habrá la defensa en las Corts. Quieren entrar en la legislatura, quisieran que se apruebe antes de mayo, claro. Pero no sé, a mí lo que me han dicho estoy un poquito asustada porque se ve que hay un par de grupos políticos que no les ha gustado mucho. Imaginaros cuáles. Uno es muy cortito el nombre, que os va un poco animados. Hombre, si hay suerte como están gobernando la mayoría, yo espero que pueda salir adelante, porque como cualquier ley es mejorable, es la primera ley que se hace así. Seguro que hemos hecho un montón de errores, pero al menos es una ley para luego mejorar. Pues gracias. Pasa muchísimo calor, por Dios. Vamos a dar paso a la cuarta ponencia, que versa sobre legislación urbanística, VPO y habitabilidad, políticas de fomento de la vivienda colaborativa, los alojamientos dotacionales, adaptación de criterios de diseño y habitabilidad. Y el ponente es Pablo García Astray, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno vasco. Por lo cual, te doy la... Ahí. Bueno. Egunon, ¿se me oye bien? ¿Sí? Bueno, Egunon, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias a la organización, al Cabildo, al Consorcio de Viviendas y a la universidad también. La verdad es que me sorprendió un poco la invitación, porque no soy el más cooperativista de mi departamento, lo digo así de entrada para que vaya quedando claro.
Pero, bueno, es cierto que he liderado un proyecto bastante largo en el Departamento de Vivienda, que era el Decreto de Habitabilidad 80/22, que ahora ya está aprobado y además ha entrado en vigor, que sí que ha entrado a definir la vivienda colaborativa, digamos, sobre todo desde el punto de vista de la habitabilidad, ¿no? Y su relación con las normativas de diseño de todas las viviendas, en realidad, ¿vale? Entonces, no sé si esto... ¿Sí? ¿Avanza esto? ¿Dónde queda? ¿Sí? Ah, vale. Eso es. Bueno, este es el decreto que os decía, ¿vale? Es un decreto que ha tenido una tramitación bastante larga, de más de 3 años, muy participada, siguiendo el protocolo del Gobierno vasco de participación, de audiencia trámite, y bueno, todas las entidades y colaboradores que han participado, desde ciudadanía de a pie, vamos a decir, que de a pie quiere decir que los demás vamos a caballo, que no vamos a caballo. Y bueno, toda la sociedad civil organizada, todo lo que es movimientos asociativos, colegios profesionales, de arquitectura, de aparejadores, etcétera, etcétera. Todo el entramado institucional, digamos, local, territorial, diputaciones forales, ayuntamientos, etcétera, ¿vale? 680 aportaciones, 185 que pudieron ser recogidas en el texto final, 3 borradores publicados y difundidos y debatidos largamente, más de 125 documentos de tramitación interna, de los que luego estos nunca se habla, ¿no? Pero bueno, ahí están y hay que hacerlos. Y bueno, y luego todos los órganos del Gobierno que informan en el procedimiento de tramitación interna, ¿vale? Es una normativa muy participada, por así decirlo, y muy, bueno, y también con muchas autorías, y nos ha quedado un poco barroca, ¿no? Yo sé que muchos arquitectos se quejan de que regulamos mucho y tenemos una incontinencia reguladora que coarta la creatividad y demás. Yo no creo que regulamos, con esta norma no creo que regulamos más, regulamos distinto, pero sí que es cierto que la literatura, al menos de la norma, nos ha quedado bastante barroca. No sé si fruto del proceso participativo y tan largo de 3 años, que además nos pilló la pandemia por medio, o porque es una tendencia generalizada de las sociedades contemporáneas a la hiperregulación de todo tipo. Bueno, para explicaros un poco, daros un poco de contexto, en el País Vasco tenemos una ley propia de vivienda desde el 2015, pero además desde el año 81 tenemos un estatuto de autonomía que nos da competencias exclusivas en materia de vivienda, ¿vale? Que está fuera, digamos, del Plan Estatal de Vivienda, tiene su propia financiación y bueno, llevamos desarrollando una política de vivienda bastante potente desde hace más de 4 décadas, que ha tenido sus hitos, ¿no? Uno de los hitos fue la Ley Maturana en el año 94, que hizo que las reservas de suelo, del 65% del suelo urbanizable, 40% del suelo urbano, de cualquier tipo de desarrollo, fueran para vivienda protegida. También se implantó el derecho de superficie, y del que ya se ha hablado. En el año 2003, la calificación de vivienda protegida pasa a ser permanente, ya no se desclasifican las viviendas protegidas, ni a 20, ni a 30 años, ni a 7, no se desclasifican nunca, son protegidas siempre. Y ya en el año 2015 se aprueba la ley de vivienda, que es una ley bastante pionera, que consagra el alquiler como fórmula de la vivienda protegida. Es decir, que dejamos la vivienda protegida para la compra o la venta a la iniciativa privada, que tiene muchos de esos suelos provenientes de las reservas. Y las administraciones tienen que dedicar sus recursos, el 100% de sus recursos, cosa que ya hacemos desde el año 2020. Había un periodo de carencia, de adaptación, pero desde 2020 ya todos los recursos de la política de vivienda del departamento son exclusivamente para el alquiler, y la vivienda protegida de alquiler en sus distintas variantes, ¿vale? Entonces, dentro de esa ley
que habla de muchas cosas la ley, entre otras el derecho subjetivo a la vivienda, que es reclamable ante la justicia, y si no podemos proveer de una vivienda a la persona que acredite que tiene una necesidad de vivienda, bueno, con una serie de requisitos, pues le tenemos que dar una ayuda a la persona porque no le podemos proveer una vivienda, y se la daremos en tanto en cuanto no le podamos proveer una vivienda, ¿vale? Bueno, y dentro de esa ley se hablan de muchas cosas. Hubo un precedente que era la ley del suelo también, la ley del suelo vasca del 2006, que hablaba de alojamientos dotacionales, que os hablaré luego también. Entonces, la ley de vivienda recoge muchas cuestiones y hablaba de la habitabilidad, o en realidad de la inhabitabilidad, de cuando una vivienda no es habitable, ¿vale? Y hablaba de la declaración de inhabitabilidad y de una serie de cuestiones que en el fondo estaban pendientes de un desarrollo reglamentario, que es lo que viene a hacer el decreto, ¿no? Además de que cada X años conviene actualizar la normativa porque, bueno, las sociedades van cambiando, tienen necesidades distintas y entonces hay que acompasar las normativas. Os confesaré que en este proceso, que a mí me parecía muy árido, porque cuando yo era arquitecto en la calle, por así decirlo, yo era de los que me quejaba de la normativa, como todo el mundo, como es muy de buen tono ser arquitecto y quejarse de la normativa. Es como, no sé cómo decir, es como quejarse del ayuntamiento, o ser el ayuntamiento y quejarse del gobierno autonómico, ser gobierno autonómico, quejarse de Madrid, o estar el gobierno central y quejarte de Bruselas. Pues los arquitectos nos quejamos de la normativa. Bueno, pues me ha tocado hacer la normativa. Y entonces, la verdad es que, paradójicamente, uno de los temas más interesantes y más creativos que te puede tocar, ¿no? Como, o sea, en la administración, cuando ya no metes el lápiz en los proyectos, ¿no? De alguna manera hay un modelo de vivienda que se define a través de la normativa, ¿no? Hablamos siempre de requisitos mínimos de vivienda, ¿eh? Y eso lo subrayo mucho porque es la base y luego a partir de ahí el mundo es libre. Y bueno, ¿y cuáles son los 4 ejes principales de revisión? Son estos que veis aquí: accesibilidad universal, incorporación de perspectiva de género, que nos costó una polémica bastante entretenida a nivel nacional. No sé si alguno la pudisteis seguir cuando salió un titular de el Gobierno vasco quiere meter a los hombres en la cocina. Y ya se montó la marimorena, porque además estamos en periodo preelectoral y tal, Gobierno vasco, género, tal, Pues, pero fue divertido. Yo iba viendo los editoriales del ABC, y esto es pura política, pero yo iba leyendo los editoriales del ABC y los insultos y tal, y dije, va muy bien. Luego había otro tema que era el fomento de los espacios exteriores, que era una cosa que pusimos, bueno, luego explicaré más adelante, y que dio bastantes vueltas porque la revisión de esas alegaciones que decía antes se hizo durante el periodo del confinamiento duro, o sea, coincidió. Entonces, claro, ahí había que tener mucho cuidado de no legislar en caliente, pero al mismo tiempo estabas todos encerrados y conectados revisando alegación una detrás de otra, ¿no? Entonces, bueno, era un poco así kafkiano. Y luego un impulso a la innovación, es decir, la idea de que desde la propia normativa se pueden generar espacios o crear espacios para que haya innovación en el diseño de la vivienda, ¿no? Y luego hay otros conceptos clave que, bueno, pues de la norma, es una norma que regula todas las viviendas, las protegidas, las libres, las existentes, las de nueva planta, las de rehabilitación, todas. Tiene esa vocación global y universal, ¿vale? En filigrana, además de los 4 ejes, hay una cuestión importante que es el aumento de los estándares y las exigencias dimensionales, de iluminación, ventilación, orientaciones, etcétera. Bueno, subir el listón de la exigencia, por así decirlo. Y luego ya, que es puro desarrollo de la ley de vivienda, la sobreocupación de las viviendas y la declaración de inhabitabilidad, los procedimientos, etcétera. Bueno, cómo se regula todo eso, ¿no? Bueno, esta es la estructura del decreto, que generalmente en los decretos nunca viene índice para que nadie encuentre nada, pero por técnica jurídica que me explicaron que era muy importante que no hubiera un índice, yo como soy de formación francesa necesito una estructura, un índice, una introducción y lo necesito leer primero para saber a qué página ir a buscar las cosas. Pero los decretos no vienen marcadas las páginas en el índice, pero bueno, pues supongo que será para despistar a la gente, pero bueno, yo os lo traigo aquí para que veáis un poco el orden, la exposición de motivos, que no tiene carácter vinculante, pero que bueno, es un poco la filosofía, los capítulos, el articulado, ahora veremos algunos de ellos, que es lo que realmente tiene peso legal, las disposiciones que es para adaptar y no entrar como un elefante en una cacharrería en la realidad.
y los anejos que, en el anejo 1 sobre todo, es donde está la madre del cordero, que es, digamos, la parte más técnica, ¿no? La idea es que los anejos se pueden modificar en el tiempo más fácilmente que volver a tramitar un decreto entero, cosa que no me creo, porque cada vez que me cuentan una cosa de esas, a la hora de la verdad me dicen que tengo que tramitarlo como si empezara de cero. Bueno, esta es un poco la estructura de lo que os voy a contar. Normalmente esta es la estructura que hago con la presentación del decreto, pero os he metido un epígrafe sobre vivienda colaborativa y alojamientos dotacionales, porque entiendo que aquí os puede interesar más. Y luego, bueno, las definiciones de vivienda, que es el apartado de definiciones es una cosa siempre que parece así como más anecdótica y tal, pero sin embargo yo creo que encierra bastante, entre comillas, ideología, vamos a decir, o, bueno, o planteamientos o voluntades y filosofía de lo que es una vivienda y qué no es una vivienda, ¿no? Y en filigrana, como decía, pues el programa de la vivienda que subyace en el conjunto del decreto. Bueno, no me voy a... Si me enrollo mucho, luego me parecen cantidad 45 minutos, pero igual luego me quedo corto, que me enrollo como las persianas. Bueno, la entrada en vigor, esto como no creo que haya muchos vascos por aquí, igual hay alguno, pero no, bueno, esto rige y es importante allá en el País Vasco, ¿no? Cuándo entra en vigor y cómo afecta al planeamiento. Y bueno, en realidad el decreto prevalece sobre el planeamiento y luego hay una serie de... se tiene que poder aplicar sobre los planeamientos vigentes sin invalidar planeamientos y luego, pues bueno, hay una serie de cláusulas de exenciones, etcétera, para poder ir adaptando, ¿no? Cosa que pone muy nerviosos a los arquitectos municipales porque... bueno, siempre ha sido todo el juego de si escribes demasiado o escribes demasiado poco, ¿no? Accesibilidad universal, el primer gran eje que tiene esto. Para todas las viviendas, incluidas las colaborativas en el País Vasco, incluidas todas las viviendas. La idea es que, además de las viviendas adaptadas para personas en situación de discapacidad que hay por ley desde el 97, una por cada 25 fracción en promoción libre, en protegida y una por cada 50 fracción en promoción libre. Además de eso, cualquier vivienda, la vivienda genérica de la promoción tiene que cumplir unos requisitos mínimos que no son los de la vivienda adaptada, que son más exigentes, pero sí que son más accesibles de lo que son las normativas hasta la fecha, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer frente a situaciones sobrevenidas de discapacidad y para que pueda, bueno, para el ciclo de vida de la gente dentro de su propia vivienda y que puedan absorber bueno, los cuidados necesarios para personas en situaciones de discapacidad y al final, aunque no hay muchos tipos de discapacidades, o de situaciones o de diferencias de situación, pero al final, en un decreto como estos pasa por la cuestión dimensional, ¿no? Los estándares que exigimos, las superficies, los anchos y las relaciones entre algunos espacios, ¿no? Además de eso, se viene a modificar algunas cuestiones de decretos ya en vigor. Bueno, esto es un poco, pues, mayores anchos de pasillo, radios de círculo frente a algunas habitaciones. Hay que garantizar que el programa, un mínimo dentro de la vivienda, tenga las habitaciones que tenga, al menos las zonas de estar, espacio para cocinar, aseo y al menos un dormitorio tenga las dimensiones suficientes para poder absorber esta situación. El resto del programa, pues quizás no tanto. Eso todas las viviendas. Luego están las viviendas adaptadas, ¿vale? Perspectiva de género. Esto es lo que os decía, que fue muy polémico y que, por otro lado, bueno, fue bastante divertido. A mí me abrió bastante la mente colaborar con Inés Sánchez de Madariaga, que es la experta a la que llamamos para este tema de incluir la perspectiva de género, porque, bueno, una de las primeras reuniones que tuvimos fue donde yo realmente tomé conciencia de hasta qué punto la normativa de diseño de VPO era... yo no soy muy de palabras, pero jerárquica, heteropatriarcal y no sé cuántas cosas más. O sea, era efectivamente una vivienda muy rígida, muy alejada de los estándares europeos que, por otro lado, yo estaba bastante acostumbrado a manejar porque yo estudié fuera y gran parte de mi desarrollo profesional previo era fuera. Y entonces a mí eso me explotó un poco la cabeza porque era como decir, si me estás hablando de las viviendas habituales en el resto de Europa y de repente dices, la normativa que tenemos de VPO, en realidad, ¿qué genealogía tiene? Y tiene una genealogía, bueno, desde mi punto de vista, digamos, de jibarización de la casa burguesa tradicional, a la que le quito todo lo bueno que tiene la casa burguesa tradicional, que es superficie, amplitud, y como no tenemos dinero, pues todo eso se lo quitamos, pero seguimos teniendo un programa
muy jerárquico, de dormitorio principal, dormitorio secundario, espacio para cocinar, la cocina al fondo para que los del servicio no molesten, pero ya no tenemos servicio. O sea, es otra visión de la vivienda que no tiene nada que ver ya con la sociedad actual. Y encima la hacemos con superficies reducidas porque es vivienda protegida, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a revolver un poco todo esto. Yo siempre pongo que la perspectiva de género se implanta de forma transversal porque así me evito entrar en jardines, pero no deja de ser cierto. O sea, es una cosa que se declina al final en el conjunto de, pues eso, de la versatilidad de la vivienda, incluso una guía que vamos a publicar el año que viene de diseño con perspectiva de género en vivienda, de las 43 medidas que recomienda, 21, al menos 21, a mí me las enseñaron en la Escuela de Arquitectura sin invocar ninguna perspectiva ni de género ni de nada. Simplemente era una cuestión de la calidad de la vivienda para las personas que las estaban usando, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que esto es una digresión, pero algo pasa en esta sociedad cuando tú reivindicas invocando la perspectiva de género, pero reivindicas unas cuestiones que en el fondo siempre han estado ahí, algunas nos las hemos olvidado por el camino, las reivindicas y encima te montan una polémica bastante golosa y entonces dices, algo pasa en esta sociedad, ¿no? Cuando estás reivindicando cosas que son el ABC de la arquitectura en muchas ocasiones, ¿no? Poner en el centro de la vivienda el espacio de las tareas y de las tareas productivas y reproductivas, de los cuidados, que es para lo que se hace un hogar. Pones eso en el centro de la vivienda y entonces eres no sé qué, hiperregulas, eres un estalinista peligroso y tal. Bueno, vale. Fomento de los espacios exteriores. Esto era una cuestión que, bueno, partía de una reflexión y de una constatación que era, como en muchos planeamientos, digamos, obligan a consumir edificabilidad, a computar la mitad de la superficie de los espacios exteriores, y como tenemos muy poco suelo y unas viviendas muy pequeñas y al final vamos siempre a colmatar la edificabilidad disponible, pues los espacios exteriores desaparecen o tienden a desaparecer porque no se pueden vender, no se pueden comercializar o se comercializan a la mitad del precio, etcétera. Bueno, entonces lo que dijimos era, bueno, hay que despenalizar, vamos a decir, despenalizar los espacios exteriores y que no consuman edificabilidad y que tú puedes hacer, donde podías hacer una vivienda de X metros, pues puedes hacer esa vivienda de X metros y además puedes hacer espacios exteriores, ¿no? Entonces esto también era una herejía tremenda hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia nos dijeron que nos habíamos quedado cortos. Y dijimos, vale, nos hemos quedado cortos. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a obligar a 4 metros de espacio exterior a incorporar a las viviendas y con un radio de 1,5 metros, ¿no? De donde pues, sea una estancia, yo pueda evolucionar, pueda girar si estoy en silla de ruedas, pero bueno, pueda ser una estancia exterior. ¿Por qué? Porque tenemos viviendas pequeñas y es un complemento necesario para la vivienda. Y lo que suelo decir yo siempre cuando explico este tema es que hay que empezar a pensar que eso es una parte consustancial e inherente a la vivienda. Ya sé, en el País Vasco llueve mucho, aquí no sé, pero en el País Vasco llueve mucho, entonces las terrazas son siempre una fuente de problemas, impermeabilizaciones, humedades, tal, y las cierran porque las viviendas son pequeñas, porque entra mucha agua, estamos mal orientados y tal. Pero al final, y entonces, claro, a los municipales les preocupa mucho que cierres un balcón existente y entonces te trincan el 50% de la edificabilidad ya por si acaso. Entonces eso yo creo que era una cosa que había que desmontar y lo pusimos como parte del programa mínimo y entonces la idea es un giro, yo creo, sobre la que es una vivienda. Es decir, hoy en día aún no consideraríamos una vivienda habitable si no tuviera aseo, ¿no? Hace 100 años no tenían aseo, ninguna. Se incorporaban en el patio trasero, se incorporaban en las escaleras, en mitad del rellano, etcétera. Bueno, hoy en día, no, si no tiene la vivienda, tiene aseo, no se le considera vivienda. Ese es un poco el giro que queremos dar con este tema de los espacios exteriores, ¿vale? Y luego, como nos cortamos un poco, pues dijimos, bueno, si dejamos esto de la despenalización de la vivienda, hemos metido el mínimo de 4 metros y dejamos el barra libre de que no compute edificabilidad, igual nos salen aquí unas cosas muy raras y entonces vamos a decir que, bueno, hasta 10 metros cuadrados no te computa la edificabilidad. 10 metros cuadrados es lo que exigimos como habitación de la vivienda. O sea, esto es la idea de una habitación exterior, ¿vale? Que completa la vivienda. Bueno, en innovación,
aquí la idea es bueno, que la normativa siempre es un marco y siempre es un límite y entonces hay cosas que no van a encajar. Y podemos estar inviabilizando terrenos, inviabilizando parcelarios medievales porque les hemos aumentado los estándares y entonces se nos mueren los cascos históricos porque… entonces, bueno, hay una serie de casuísticas que dices, la norma tiene que prever su propia excepción y además hay que abrir un marco de innovación porque no sabemos qué viviendas vamos a imaginar dentro de 20 años, ¿no? Entonces, decimos, vale, pero entonces no vale que venga cualquiera y me diga, es que estoy haciendo un proyecto innovador y entonces yo me salto esta norma y esta norma y esta norma. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es un proyecto innovador? Pues que esté en un marco de innovación e investigación reconocido académicamente o por la comunidad internacional o que sea fruto de un concurso con intervención de jurado experto, que tenga como finalidad la innovación en vivienda, etcétera. Bueno, regulamos un poco para que no sea… considerando que se puede innovar perfectamente aplicando la normativa también, ojo, o sea, no es que sea aplicas la normativa o innovas, pero bueno, hay cosas que igual no podemos incluir. Bueno, aquí más aspectos de estos aquí, lo que acabo de contar del carácter innovador. Luego hay imágenes, no, si no os voy a matar aquí con esto, pero luego hay imágenes. Vivienda colaborativa. Bueno, la vivienda colaborativa se menciona en la exposición de motivos con estas cuestiones que veis aquí. O sea, entramos a definir. ¿Por qué definimos la vivienda colaborativa? Bueno, porque no hay muchas viviendas colaborativas en el País Vasco. Hay alguna promoción así aislada sin cumplir esta normativa. No le hacía falta esta normativa, también hay que decirlo. Pero, bueno, creemos que va a ser un fenómeno emergente que puede proliferar y somos administración. Entonces, si puede proliferar, tenemos que regular. O sea, la administración es así. Y entonces, ¿por qué? Porque también entendemos que, aunque o se originen con un montón de buenas intenciones, pues de todo hay en la viña del Señor y luego puede tener derivas bastante peligrosas. Las regulaciones que hacemos las hemos hecho porque tenemos que garantizar los derechos de la ciudadanía y entonces, bueno, hay que regular esto para cuando esas buenas intenciones no sean tales y sean otras, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, ya veis aquí que es un poco el espíritu, ¿no? Esto luego se declina en algunos artículos, donde aquí ya empieza a aparecer que es lo fundamental es… Bueno, hay un tema relacionado con la superficie, evidentemente, pero eso para todas las viviendas que regula el decreto, o sea, todas. Y luego hay una idea de, como nosotros teníamos de la ley del suelo que mencionaba antes, de 2006, la figura de los alojamientos dotacionales que tiene toda la filosofía de los espacios colectivos, de la prestación de servicios anejos a las viviendas y demás. Y esa definición y esa regulación ya la teníamos. Lo que hicimos es que la vivienda colaborativa tiene que cumplir como mínimo, y vuelvo a insistir en lo de mínimos, lo que pedimos a los alojamientos dotacionales. Estos alojamientos dotacionales que se hacen en suelo dotacional no residencial y que se considera una infraestructura pública, como puede ser un ambulatorio, como puede ser un colegio, que tienen pagan un canon también, como las viviendas colaborativas, no un alquiler, y además son dotacionales y rotacionales, no te puedes quedar más de 5 años, ¿vale? Consideramos que son ideales para la emancipación de la gente joven, pero la realidad de los hechos, al menos cuando llegamos nosotros al departamento, es que se habían ido adjudicando como viviendas ordinarias del parque público de alquiler, ¿vale? Con una cierta problemática por la cuestión esa de que no se puede renovar, ¿no? Que hemos ido gestionando y solventando y ahora estamos reconduciendo efectivamente los alojamientos dotacionales para la emancipación de la gente joven, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que dice sobre la vivienda colaborativa el artículo 7. Todas las viviendas y alojamientos dotacionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como los edificios que las albergan, deberán cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad contempladas en el anejo 1 del presente decreto, excepto en el caso de las viviendas colaborativas, es decir, la vivienda colaborativa es una excepción, que por sus características deberán cumplir con independencia de su régimen de uso y propiedad las normas establecidas en el anejo 1 relativas a los alojamientos dotacionales. La normativa de alojamientos dotacionales es la más flexible que tenemos, O sea,
Pero es verdad que bueno, es muy similar a una ordenanza de edificación o la normativa de diseño de vivienda protegida, ¿no? Bueno, estas son las páginas donde se detalla toda esa cuestión. Está todo disponible en Internet. Grosso modo, un alojamiento dotacional ronda los 40-45 metros cuadrados, tiene una habitación ahora de 10 metros, un estar comedor cocina, un aseo y un espacio exterior, ¿vale? Esto, cuando es alojamiento dotacional, ronda los 25 metros cuadrados minimorum, que se podrían llegar a reducir a 20, 22,5 con el aseo, si hay espacios comunes. Y ponemos un ratio mínimo a los espacios comunes, un poco como lo que se ha explicado anteriormente. 3 metros cuadrados de espacio de estar comedor y de cocina por unidad de alojamiento. Y si hay una cocina que tenga 3 metros cuadrados por unidad de alojamiento, los alojamientos podrán reducir de 25 a 20, ¿vale? Normalmente, cuando se aplica ese programa separado, no de espacio único del alojamiento, un alojamiento de una habitación ronda los 40 metros, 45 metros cuadrados, ¿vale? Con estar comedor cocina, vamos. No, lo cual no impide que si haces una unidad con estar comedor cocina puedas tener luego los servicios, los espacios comunes y demás. Lo que hacemos es permitir que si tienes esos espacios comunes puedas reducir para que entre un número mayor de unidades, ¿vale? Básicamente es eso, no os voy a aburrir aquí con toda la literatura del todo, pero bueno, está todo disponible, como digo, en Internet. Aquí es un poco la guía de aplicación que hemos hecho del decreto, porque como nos ha salido el decreto muy barroco, pues hemos hecho una guía de aplicación que sobre todo consiste en algunos dibujos y en tablas de las superficies mínimas, donde veis un poco entonces veis que hay alojamiento dotacional de vivienda colaborativa, pues bueno, que se pide siempre mínimas, condiciones mínimas, y siempre con la idea de aumentar sobre los estándares existentes. Nosotros teníamos una normativa que permitía trasteros de 13 metros y habitaciones de 6. ¿Vale? O sea, te entran 2 habitaciones en un trastero. Eso ya lo hemos erradicado completamente y lo que hemos hecho es aumentar los estándares de todas las. La habitación mínima tiene que tener 10 metros cuadrados y es el mismo mínimo para todos, ¿vale? Estos son más tablas de la vivienda colaborativa, siempre asociado al alojamiento dotacional. Es una declinación de la normativa del alojamiento dotacional hacia la vivienda colaborativa. Vale, esto es un poco. Nosotros a día de hoy, hablamos hasta cierto punto con conocimiento de causa. Tenemos, ahí viene el número de edificios, no me acuerdo ya, pero bueno, tenemos unas 2.000 alojamientos dotacionales en distintas fases. Repartidos por toda la geografía del País Vasco y bueno, es una cosa que ha ido increciendo desde el año 2010 más o menos y bueno, y la verdad os diré que los primeros, que eran estos es de los primeros, este está en Vitoria, esas plantas bajas tapiadas que veis ahí en realidad eran los espacios comunes de esta promoción. Había una lavandería y había un espacio común que la Sociedad Pública de Alquiler, que gestiona el Parque Público de Alquiler, pidió que se clausurara porque no era más que una fuente de problemas y ha estado clausurada durante un montón de años. Hay otros parecidos en Hernani y en otros sitios. Y esto es una reflexión sobre esta cuestión de los espacios comunes y que sé que está al orden del día y que sé que está en el espíritu del tiempo y que lo está reclamando todo el mundo, pero no funciona. ¿No funciona en qué condiciones? No funciona cuando lo tiene que gestionar el Parque Público de Alquiler, cuando es gente que no ha pedido vivir junta y que además lo gestiona una sociedad que gestiona más de 15.000 viviendas, ¿vale? Y no tiene la capacidad de gestionar eso, ¿vale? Eso no quiere decir que no se pueda hacer o que no tenga interés. Quiere decir que la Sociedad Pública de Alquiler, que gestiona, y seremos de los que tengamos el Parque Público de Alquiler más grande o de los más grandes en proporción a la población de toda España, que no sea capaz de gestionarlo, es que no es su cometido, no es su. Solemos a veces acordar cuando nos vienen con este tipo de peticiones o algunos ayuntamientos nos ceden suelos que quieren que hagamos zonas comunes o decimos, vale, si los gestionan tus servicios, nosotros
te hacemos el espacio y lo gestionan tus servicios sociales municipales o la entidad que tú designes, pero nosotros no, ¿vale? Pero claro, lo que digo, esa asimilación que hemos hecho a los alojamientos dotacionales es con conocimiento de causa, sabiendo que nuestro parque público de alquiler no funciona, pero no quiere decir que no pueda funcionar para los demás, ¿vale? Esto es lo que estamos haciendo ahora. Esta es una obra que empezó recientemente, que es reconvertir esas plantas bajas en más alojamientos, porque nosotros no los podemos. Y hemos reconvertido la lavandería que había ahí en viviendas en planta baja, sacando de viviendas de hasta debajo de las piedras, porque no tenemos mucho suelo para viviendas, a pesar de todos los esfuerzos. Y con la idea siempre sin renunciar al espacio exterior, por mucho que esté en planta baja, ¿vale? Y buscando construir, hacer viviendas en planta baja o alojamientos es un tema específico y particular. Y entonces, bueno, hay que trabajar todo ese tema de los filtros interior-exterior, ¿vale? Bueno, esta es una de las promociones más recientes de alojamientos dotacionales, con espacio exterior ya, aunque no estaba el decreto en vigor, pero ya, bueno, ya ha empezado a surtir efectos, ¿no? Voy acortando ya, me enrollo demasiado, vale. Y bueno, aquí más ejemplos de alojamientos dotacionales, que los hay de todos los tipos y colores y tamaños. Los que vienen en curso, estos son intergeneracionales, con la idea un poco similar también de que las personas mayores, si ponen su vivienda a disposición del programa de movilización de vivienda vacía, pueden acceder a los alojamientos dotacionales sin la limitación de los 5 años, siempre y cuando tengan su vivienda en el parque público de alquiler, ¿vale? Esta es una versión industrializada. Aquí veis un poco, ¿no?, la planta de un alojamiento dotacional mínimo. Viviendas productivas. Esto es una cosa que también metimos en el decreto, que tiene que ver con, bueno, con que la vivienda puede ser algo más que la vivienda, con espacios de producción relacionados con el territorio y también con el trabajo en la vivienda. Y estos son algunas promociones que hemos detectado en el entorno rural, donde sí creemos que, a pesar de no tener mucho suelo, en estos ámbitos sí que tienen sentido para nosotros las promociones en cooperativas en cesión de uso, porque bueno, son entornos con un tamaño de promoción de 15 viviendas más o menos, y que puede llegar donde nosotros no llegamos, porque nosotros no actuamos porque no hay mucha demanda. Y además el alquiler en el entorno rural es muy refractario al alquiler, al menos en el País Vasco. Y entonces aquí consideramos que sí que puede tener mucho más sentido y hay una sinergia a crear entre digamos, la política del departamento pura y dura y las colaboraciones con otras entidades para cooperativas de cesión de uso. Esto es en Beizama. Esta es otra variante y a este equipo le vamos a encargar un estudio de declinación de esta propuesta en distintos emplazamientos como punto de base para posibles viviendas. Bueno, definiciones de viviendas, que hay unas cuantas en el decreto, como decía, y aquí está en filigrana el esto, y aquí está la definición de la vivienda colaborativa que incluye el decreto. No de entrar a definir mucho, una definición bastante sucinta, por una vez, para decir. Luego entramos a definir qué es una vivienda flexible, qué es una vivienda productiva, qué es una vivienda versátil, cuándo es versátil, cuándo es flexible, porque hay mucho discurso en torno a esto, pero poca claridad. Y bueno, el programa de la vivienda, que ya os lo he ido contando, desjerarquizado, aumentando la dimensión de los espacios y poniendo el espacio principal en el centro del hogar, como me tengo que ir acortando porque me enrollo más de las persianas, que también son obligatorias. Pues eso, los elementos del programa. Bueno, esto ya es con, bueno, definiciones. Y aquí, bueno, esto en el fondo es para técnicos de allá, las relaciones entre los programas, la típica normativa de diseño. Y bueno, no es una normativa revolucionaria, son unos pequeños ajustes que han ido aumentando las exigencias y bueno, esto está pensado más para gente de allá, pero si queréis hacer unas consultas estaremos encantados de responderlas. Tenemos este espacio en la web del departamento donde tenéis tanto la norma como las preguntas y como la guía de aplicación, si os pudiera interesar, que es como una guía de diseño, vamos a decir, que incluye las viviendas colaborativas, por tanto.
Nada, pues eso, lo mismo, preguntas frecuentes. Estas son las preguntas frecuentes y esta es la guía de aplicación práctica. Y nada más por mi parte, es que ricasco y espero que os haya interesado. Las preguntas las vamos a dejar para una ronda final. Y después de la ponencia, y ahora pasa a desarrollar su ponencia don José Manuel Sanabria Díaz, abogado y doctor en Economía, Turismo y Gestión. La ponencia de cesión en uso de suelo municipal en Canarias para el desarrollo de viviendas colaborativas. No obstante, creo que él quería meter alguna variante. Pero gracias al consorcio y al de viviendas y a la universidad que ha contado conmigo para participar en estas jornadas, que como siendo el último tiene una dificultad. Cuando eres el último te han fundido todo ya. Ya lo que tenías, o sea, he improvisado 2 veces y me han fundido las 2 improvisaciones, las 2 presentaciones, así que voy a hacer otra cosa distinta. Y yo voy a hablarles, como profesor de la facultad también, voy a hacer una clase didáctica, porque hay muchos cooperativistas aquí, algunos estudiantes también de la universidad, así que yo creo que lo mejor es aterrizar un poco en lo que es esto del derecho de superficie y de dónde vienen los derechos. Y pinchen ustedes en las instituciones públicas, están obligadas a hacer estas cosas, ¿no? Le agradezco a mis colegas, a ver si pasa esto o no es este. Pues no. No funciona este, no sé. El otro. Sí, las flechas están, pero no están los indios, así que... Exacto. Están todos agotados, ya es un hambre, ¿verdad? Voy a hacer como dijo Fidel Castro en el año 60, seré breve. Tiene el récord del discurso de Naciones Unidas más grande de toda la historia. Así, no, pero yo voy a ser breve de verdad. Pero el sonido que faltaba, ¿no? El sonido. A ver ahora. ¿Sí? A ver ahora. Vale. Bueno, perdón, esto es lo que tenía preparado, que no lo voy a hacer, así que voy a seguir para adelante y vamos a hablar de... ¿Esto no funciona otra vez? ¿Dónde tengo que enchufar esto? A mí no me funciona. Ya funciona. Ah, vale. Bueno, lo primero que voy a empezar es con el... Yo tengo que hablar de derecho y tengo que hablar de dónde están los encajes legales que tenemos nosotros, la ciudadanía, para hablar de vivienda colaborativa, para hablar de derecho de superficie, porque realmente... he escuchado preguntas de ustedes, ¿qué es el derecho de superficie? ¿No? Vienen aquí porque están interesados en viviendas colaborativas, que es otra de las soluciones que da el Estado para resolver un problema importante que es el de la vivienda, ¿verdad? Es un problema que creo que todas las comunidades autónomas tienen esa dificultad y creo que tenemos que empezar por el principio. Por lo menos yo donde voy siempre a las normas a las que acudo es las que tengo vigentes. Nuestro derecho positivo. Esa norma... Ese artículo, la 7ª palabra de la Constitución española, dice que el Estado es un Estado social. ¿Saben qué significa Estado social? ¿Saben qué significa eso? Que el Estado interviene en la economía y en las políticas públicas para igualarnos a todos. Eso significa Estado social. Cuando hablen de esto y digan, España se constituye un Estado social y democrático de derecho, eso es social. Bueno, esa es la diferencia entre otros regímenes. Hay regímenes liberales, Estados Unidos, regímenes socialistas, Corea del Norte, y después estamos nosotros, ¿no? Que estamos en medio, como muchos de los países de la Unión Europea. Así se lo explico yo a mis alumnos en Derecho. Cuando hablo de Derecho Administrativo, empiezo por aquí. Digo, Estado social. El Estado interviene en las políticas públicas. Esta es una de las cuestiones en las que tiene que intervenir, en la vivienda, que es una cuestión básica, ¿verdad? La compañera letrada que habló antes, que también me fundió toda la parte legislativa, se lo agradezco mucho, habló del artículo 47, efectivamente, y eso lo repetimos todos. Tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada, ¿verdad? Eso lo decimos, pero nos olvidamos la segunda parte de ese artículo, que es súper importante. Esa parte es la que obliga a los poderes públicos a hacer efectivo el derecho y a hacer políticas públicas. Para hacer efectivo el derecho, eso de decirlo de manera dogmática está muy bien y es súper bonito, pero al final si eso no se materializa en políticas públicas no sirve para nada. Y la gente al final deja de confiar en leyes como esta, que para mí es una ley importante si se interpreta y se ejecuta, ¿verdad? Y hay otro segundo apartado en esta norma. Especulación como elemento indeseable.
Eso lo pone la Constitución. Y se olvida todo el mundo que nombra. Yo también, ¿eh? Me he olvidado de esta parte del artículo, porque nos acordamos de la primera parte del artículo, pero la segunda parte es muy importante. Políticas públicas y evitar la especulación. Me parece suficientemente importante como para sentirnos por lo menos orgullosos de la parte dogmática. Eso es importante, ¿verdad? Por lo menos para mí lo es. Eso significa que el Estado también tiene otros mecanismos, muchos mecanismos para generar recursos públicos. Tiene suelo. Y hay una herramienta que es el patrimonio público del suelo. Eso se configura en los presupuestos públicos de las entidades locales, se configura como una parte más del patrimonio de la entidad local. ¿Se van generando con qué? Con suelo. Del 10% famoso de las sesiones que hay que hacer por las operaciones urbanísticas en el suelo. Se generan de ahí. Las sanciones urbanísticas van al patrimonio público del suelo. Todo lo que es el patrimonio público del suelo es suelo y monetarización del suelo, ¿vale? Todo eso forma parte del patrimonio público. Y también hay dinero y suelo para intervenir. Eso que dije de la Constitución española, tienen herramientas y tienen suelo. Decía antes que le agradezco a la compañera que me haya fundido todo lo que yo tenía preparado. No, es normal, pero cuando eres el último suele pasar estas cosas, ¿no? Estaba hablando de una de las herramientas que tienen las entidades locales, que son esa es la Constitución del patrimonio público del suelo. Esto no funciona mucho, a mí no me funciona. No, esto va para otro lado, pero para este no. En fin, debe ser algo mío. Ese patrimonio público del suelo tiene 3 funciones básicas. Esto no estaba previsto, ¿eh? Con la prisa que tengo. A ver, ¿cómo lo podemos resolver esto? Por favor. Toma, déjate eso por ahí, pásalo tú, si no, dale para atrás, me parece que no. Perdón, antes de pasar de aquí, pasa a la siguiente, por favor. Sí, ahí. No, la siguiente, esa es la anterior. Ahí. Estas son las políticas, los objetivos básicos del patrimonio público del suelo. Regular el mercado del suelo, reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y ejecutar el planeamiento. Esas son las cuestiones básicas del patrimonio público del suelo. Esa parte del socialista que decía el compañero antes, bueno, pues esto de contribuir con un 10% de los movimientos del suelo y de la riqueza, de la plusvalía, que es un término casi postrevolucionario ruso, ¿verdad? Plusvalía, eso no se utiliza más que para el impuesto. La gente normal dice, tengo que pagar la plusvalía de la casa, ¿no? Eso que no se utiliza ni siquiera en términos jurídicos, pero se sigue utilizando normalmente y coloquialmente, ¿verdad? Pues ese 10% es una parte de contribución del enriquecimiento de la gente por la manipulación del suelo. Eso es por parte de lo que dije antes del patrimonio público del suelo también. Claro, no estamos en un país socialista, como decía el compañero, y por tanto estamos en una economía de mercado y aquí hay que colaborar todos. Las empresas inmobiliarias, las constructoras y, por supuesto, las empresas de vivienda y, por supuesto, la iniciativa pública de vivienda. Y tienen que coadyuvar y contribuir y colaborar, cohabitar en este marco que tenemos jurídico de economía libre en un Estado social. Todo eso es muy complicado, es un constructo muy complicado de resolver porque efectivamente hay muchas tensiones público-privadas que se van encontrando y que van generando pues, lo que puede pasar en el mercado inmobiliario, ¿no? Y urbanístico, que ha sido siempre en España un talón de Aquiles de la legalidad, incluso diría. Por supuesto, también las administraciones públicas tienen una obligación de rehabilitar y de revitalizar zonas deterioradas. No solamente es una obligación, alguna normativa en Canarias, yo creo que no hay ninguna comunidad autónoma en España que tenga la capa de normativa sobre el territorio que tiene Canarias, ninguna. Y en toda la normativa que tiene que ver con el territorio hay obligaciones y deberes para las instituciones públicas de revitalizar y rehabilitar zonas deterioradas, incluso en el ámbito del suelo turístico también, ¿eh? Bueno, el derecho de superficie que preguntaban, eso lo decía un teórico, Roca Sastre, que los letrados que están aquí lo saben perfectamente porque es uno de los referencias del derecho también civil. Establece que, si se fijan, es un derecho real que tiene como elemento el mantener temporal o indefinidamente un inmueble ajeno, una edificación o plantación en propiedad separada, adquirida mediante el ejercicio de un derecho ajeno de edificar o plantar o mediante un acto adquisitivo de los admitidos en derecho, ¿no? Eso es lo que dice Roca Sastre. Que al final lo que significa esto, según la ley del suelo, es que podemos construir no solamente sobre la rasante, sino también el subsuelo.
Hay ayuntamientos aquí que han construido parkings con el derecho de superficie del subsuelo, ¿no? Son cosas que se sabe desde el punto de vista de derecho público, de derecho local, pero no se conoce por la ciudadanía. Pero eso ya se hace. Estas cosas se hacen como parte de la iniciativa pública. Por supuesto, el mantenimiento temporal de la propiedad, porque, y no se ha dicho, cuando pasan los años que tienen el usufructo establecido, esto vuelve al propietario del suelo. La propiedad del edificio se la queda el dueño. Ustedes han firmado contratos de arrendamiento que si todas las obras que hagan ustedes en la casa se quedan para el dueño, ¿verdad? Pues esto es igual. El edificio completo se queda el Estado en este caso, ¿no? Entidades locales, comunidad autónoma o cabildo en este caso, o consorcio de viviendas si tuviera esa titularidad y esa potestad. No solamente el suelo, también sobre viviendas, edificaciones que sean, por ejemplo, consecuencia del 10% de transmisión a las entidades locales, también podría ser objeto de cesión de uso para viviendas colaborativas. Y, por supuesto, se atribuye al superficiario, o sea, a ustedes que van a ser los que van a tener ese uso, la propiedad temporal de ese edificio, que al fin y al cabo, pues como dice la ley, son 90 años. Todavía no hay nadie que haya dicho que eso no ha funcionado porque no haya vivido suficientemente para poder ni siquiera retornar a la administración la propiedad. No creo que haya muchos ejemplos vivos de ejemplos de superficie, de cesiones, porque el máximo de tiempo son 90 años. Creo que, no sé, alguien de 75 más 15, al final son 90. Es casi un usufructo vitalicio realmente, ¿no? Más allá de las consideraciones que tienen que ver con la transmisión intervivos, muertes y causas, pero es un usufructo vitalicio. 90 años. Todavía no creo que nadie cooperativista lo pueda resistir, ¿no? De momento. Bueno, eso ya lo comenté, así que adelante. Bueno, por supuesto se exige escritura pública, eso lo saben. Esa se firma en ese caso entre la cooperativa y la entidad local que ceda ese derecho de superficie. Ya dije que eran puse 99 años ahí, ¿no? Son 99, son 99, perdón, dije 90, son 99, sí. Pasa adelante, por favor. Por cierto, una de las cosas que iba a decirles antes, porque como estamos hablando aquí de derechos de superficie, hemos hablado hasta de tanteo y retracto. Estas figuras que los que estudiamos derecho hace muchos años nos pensábamos que eran conocimientos inservibles, y lo eran durante mucho tiempo. El tanteo, el censo emfitéutico. Ustedes no habrán oído nunca hablar de estas cosas, pero los que estudiamos derecho sí se utilizan, ¿no? La superficie, todas estas figuras jurídicas de derecho civil de primero, parece que habían desaparecido en la nada y, curiosamente, ¿qué cosa? El derecho de superficie se recuperó con las antenas de móviles. ¿Qué cosa? El siglo XXI fue el que recuperó derechos antiguos como el derecho de superficie, ¿no? Que eso de poner una antena en una comunidad de propietarios y que la operadora te pague el sueldo todos los meses o una cantidad anual o un canon cualquiera. Eso es derecho de superficie, los contratos son de superficie. Y el tanteo y retracto estaban en el censo emfitéutico, 1630 y pico, me parece, el Código Civil, o sea, que Código Civil de 1889, ¿no? O sea, tiene unos añitos ya también. Sí, adelante. ¿Cuáles son las obligaciones y derechos? Pues miren, el concedente, el dueño del suelo, en este caso la entidad local, yo voy a hablar simplemente de iniciativa pública, tiene la facultad dominical sobre la finca, el suelo y el subsuelo, y lo que permita gravar a esa titularidad. Por otro lado, tiene derecho también a recibir la contraprestación pactada, el canon o como se llame, ¿no? Y la obligación, pues, debe permitir al superficiario edificar sobre el suelo o en el subsuelo también, ¿verdad? Y, por supuesto, abonar las tasas, contribuciones e impuestos que graven la titularidad del suelo, ¿sí? Adelante. ¿El superficiario qué tiene? Bueno, puede edificar sobre la finca gravada, evidentemente, y su extensión, suelo y subsuelo, si están dentro del derecho, si están dentro del contrato, pueden ser que no, pero en general, cuando se haga un edificio, seguramente se va a hacer parking y se va a tener que también exceder el subsuelo, la superficie del subsuelo. Su posición inmediata, la titularidad temporal del edificado y la posibilidad de transmitir y grabar su derecho. Bueno, esto en las viviendas colaborativas es más complicado, ¿no? Transmitir y grabar es muy complicado porque en unas viviendas de tipo social, en las que el suelo forma parte del derecho del patrimonio del Estado, es muy complicado que pueda haber rendimientos económicos para el superficiario, ¿no? Eso en una iniciativa privada sí, pero en una pública no. Y obligaciones, por supuesto, debe edificar conforme a la ordenación territorial. Esto es importante porque van a estar en todos los contratos que se firmen con entidades públicas
es que el suelo tenga la calificación del suelo que tenga, la altura, en fin, la edificabilidad, etc. Así que tienen que cuidar que estas cosas se cumplan cuando vayan a hacer una iniciativa de este tipo. Cumplir que la edificabilidad del suelo, el suelo tenga la habitabilidad y la edificabilidad correspondiente, ¿no? Por supuesto, también tiene que pagar el canon y el abono de las tasas que graven la construcción, etcétera, etcétera, ¿eh? No la titularidad del suelo, sí la construcción de esa edificación. Adelante. Bueno, teníamos una ley estatal que daba cierta cobertura a las cooperativas de viviendas, ¿no? Había un pequeño margen para actuar con cooperativas de vivienda y para hacer cosas nuevas, ¿no? Yo creo que el truco está en que, bueno, no está aquí, no sé si está más adelante, creo que sí lo puse más adelante. Bueno, tenemos una reciente ley en Canarias, la de cooperativas de viviendas, la de cooperativas, en las que tiene una estructura exactamente igual que la ley estatal. Sí, sin embargo, se establece la creación de la cooperativa de vivienda colaborativa asociada a cooperativas integrales, ¿no? Y ahí hay un apartado especial en la que se establece cuál es el modelo para hacer cooperativas de viviendas, ¿no? De uso colaborativo me refiero, ¿no? Esa es una, digamos, es una peculiaridad nueva, una novedad que no estaba ni siquiera en el borrador, porque yo el artículo que tengo de junio estaba con el borrador de la norma y no venía ni siquiera este tipo de peculiaridad. Esto ha sido una cosa nueva, que no sé quién ha sido los que han empeñado, se están riendo, y podrían ser porque usted ha empeñado esto, que ha sido una manera perfecta de meter la vivienda colaborativa en la norma, ¿no? De momento está así, no ha entrado en vigor, entra en vigor que son 2 meses de vacatio legis, o sea que entrará el 1 de enero, me parece, ¿no? El 11 de enero, vale, muy bien. Sí, fue el 10 de noviembre, ¿no? Cuando se publicó. Bueno, estas cooperativas integrales, pasa adelante por favor, ya digo, es una peculiaridad y si me permiten, yo creo que en el tema de cooperativas hay una cuestión importante, hay una especie yo siempre le digo a esto el hardware y el software, ¿no? El hardware tiene que ver con la construcción de la vivienda y el software tiene que ver con la parte humanística de la vivienda, ¿no? Porque eso sí que tiene que ver, es una cuestión muy peculiar, ¿no? Esta parte de cuidados sociales, de relación con la comunidad, de procurar además contribuir con el resto de la comunidad, no solo con el edificio, con la vivienda, sino con otras zonas del municipio, de procurar políticas sociales, de contribuir, son además en algunos casos he visto criterios de adjudicación de suelo, ¿no? ¿Qué políticas se van a hacer en la comunidad? Es premiar que la cooperativa no solo se ocupa de su edificio, sino se ocupa también de la comunidad más amplia, del municipio. Oye, vamos a contribuir con una ONG que está vinculada y ubicada en el municipio. Eso pueden ser motivos y requisitos o criterios, mejor dicho, de adjudicación. Adelante. Bueno, lo de las bajas, incluso esto tiene que ver también con esa consideración humanística de las personas, ¿no? Oye, es que a lo mejor no puedo seguir en la cooperativa. Pues mira, hay criterios. Uno, cambio de centro de trabajo a 40 kilómetros. Otro, que se entre en desempleo, una enfermedad grave, etc. Otro, aumento de las cuotas por encima del 20%. Otro, retraso en la entrega de la vivienda por encima de 18 meses. O modificación sustancial de las condiciones de adjudicación, ¿no? Estas cosas que tienen que ver con las personas que a veces nos llegan, oye, me he quedado sin trabajo, ¿y ahora qué hago? No puedo pagar la cuota. Pues hay solución para salir de manera indemne de una iniciativa pública, ¿no? No se puede salir de manera ligera de una cooperativa porque estamos contribuyendo a un proyecto colectivo y no podemos irnos a la brava, pero sí con unos razonamientos lógicos que la ley establece. Por eso digo, esa consideración humanística de la norma, ¿no? De considerar las circunstancias personales especiales de cada uno, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra cosa, hombre, decir que siempre todo ha funcionado súper bien con las cooperativas, no es verdad, ustedes lo saben. Ha habido proyectos de cooperativas bastante, bueno, vamos a decir, criticables, por decirlo de alguna manera. No todo ha sido exitoso en el mundo del cooperativismo, ¿eh? Es una iniciativa loable, pero no siempre ha funcionado bien, supongo que por la condición humana. Y ya se establece aquí también la necesidad de garantizar las cantidades entregadas a cuenta, con seguros o avales. Eso, en la época del boom inmobiliario del 2007 hacia atrás, pues era un poco más laxo, y cuando vino el 2007-2008 nos dimos cuenta que hacía falta que todos tuvieran sus seguros y sus avales de las cantidades entregadas a cuenta para no quedarse sin nada, porque se incumplía el criterio ese que tenían que estar las cuentas separadas por un lado de cantidades entregadas a cuenta y además un seguro y un aval.
Y eso los bancos hacían, bueno, en fin, ustedes yo fui uno de los perjudicados, pero recuperé. Bueno, esta democratización, ese sistema de tener un consejo rector para evitar jerarquía y no abonar el cargo, me parece que no tener honorarios por el ejercicio del cargo, también son medidas que tienen que ver con la filosofía propia de las cooperativas, ¿no? Y de la propia ejercicio de la cooperativa, que no haya enriquecimientos, que los demás cooperativistas puedan dudar de la gestión, ¿no? Que sea una gestión realmente comprometida, abierta a todo el consejo rector. Personas expectantes. Esto se crea una consideración de las personas expectantes. ¿Qué significa personas expectantes? Que a veces hay iniciativas de 40 viviendas y vienen 70 personas. Hay que generar una lista que esté por orden de admisión o en virtud de los criterios que se tengan de admisión de los cooperativistas y que estén esperando que se dé de baja, que no puedan cumplir, que no les interese para seguir y subir. En ese escalafón va a haber una lista de reserva que son los que se llaman socios expectantes, ¿sí? Se genera esa nueva lista dentro de la norma de las cooperativas integrales. Bueno, esas socios expectantes se generan cuando existen más socios que viviendas, por permanecer la espera del lanzamiento de una promoción por localización, condiciones económicas, tipología de interés, por permanecer la espera de una baja de una persona socia de las promociones de cooperativas en régimen de cesión de uso. En fin, que hay que generar una lista de socios expectantes, ¿sí? En todas las iniciativas de este tipo. ¿Sí? Bueno, esto de las transmisiones mortis causa inter vivos es un tema que está también previsto en la norma en este tipo de cooperativas. Por supuesto, la transmisión está sometida a una serie de criterios de garantías jurídicas y que tengan que ver también con los propios criterios de la cooperativa, que ya habrían pasado los mismos controles antes para que no se produzcan, pues, lo que ustedes pueden imaginar. A los 99 años se acabó. Ni para los herederos se acabó. Se acabó, que digo decir que el edificio vuelve al titular del suelo. Pero durante 99 años se puede vivir de manera digna, adecuada y con todo el cumplimiento de la norma. Bueno, la transmisión de los derechos, pasa por favor. Esto es lo que quería decirles. Los tribunales ya también han hecho aportaciones, ¿no? Algunos tribunales, en este caso, este auto creo que es el TC, que ya inadmitió un recurso contra una sentencia de un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, una sentencia de Granada, que lo que hacía era decir, pero bueno, ¿qué están ustedes discutiendo realmente? Las políticas públicas de vivienda tienen que coger todos los suelos disponibles, da igual si es dotacional también hay residencial. Y se interpretó en ese sentido de utilizar un suelo, creo que mañana vamos a hablar de suelo dotacional también, para incorporarlo como patrimonio para poder edificar en esas viviendas colaborativas. Es decir, también los tribunales han interpretado la norma de manera natural. Por eso yo sugiero a la organización que hagan este tipo de seminarios de manera de sensibilización a los habilitados nacionales de las entidades locales. ¿Por qué? Porque son los interventores, secretarios de los ayuntamientos y cabildos los que ponen las pegas en este tipo de iniciativas. Y tienen que saber que existen sentencias que los corroboran. Comunidades autónomas que trabajan en estas cosas. Si no se les enseña a los habilitados nacionales, no lo van a hacer. Mis compañeras saben, los que trabajan con ayuntamientos, que para que pase una intervención, una licitación, es complicadísimo. Y esta, que es utilizar el patrimonio de dinero monetarizado de la ciudadanía, es muy complicado. Los interventores no quieren mojarse. Dice, bueno, ¿cuál es el valor del suelo? ¿Por qué criterios? ¿Qué canon vamos a pedir? Está todo perfectamente hecho, hay un peritaje del suelo. Es muy complicado. Ya les digo, creo que hacen falta jornadas de sensibilización con los habilitados nacionales, que son los que mueven estas cosas dentro de los ayuntamientos. Porque los políticos estoy convencido que esto es una política, esto es un tema transversal, esto no es un tema de partido, esto es transversal. Y todo el mundo sabe que hay un problema de tensiones de vivienda en todo el mercado. No va a haber discusión. Yo estoy convencido que todos los partidos, de un orden normal, van a querer instar políticas públicas de vivienda de este tipo porque lo necesitan. También sus votantes son ciudadanos y votan y viven en sitios dignos y adecuados. Adelante. Bueno, ya digo, ya la comunidad autónoma ha avanzado las ayudas para la redacción de proyectos y esto ha sido reciente. Redacción de proyectos y ejecución, incluso creo que la partida es muy pequeña, de 400.000 euros, pero bueno, creo que hay que poner una piedrita primero y ya seguramente cuando haya lo que tiene que haber, que mi idea aquí hoy era remover conciencias de ustedes
ustedes tienen que pinchar a los políticos para que hagan estas cosas. Porque los técnicos estamos ahí, al final diciendo, llega, nosotros formamos una cooperativa, metemos en el procedimiento, vamos a licitar o lo que sea. Pero tiene que haber un push de ustedes hacia los políticos. Si esto no sale de ustedes, esto no camina, porque es muy complicado. Entonces, tiene que haber una pulsión de ustedes hacia los políticos. Te lo digo para que cuando hablen con sus políticos, cuando oigan las campañas, hablen de políticas públicas de vivienda, a ver qué van a hacer. Eso creo que es importante. Por eso yo siempre intento remover conciencia de mis alumnos en clase. Sean analíticos y críticos con lo que escuchan. Sean analíticos y críticos. Y no se crean todo lo que escuchen, ni a mí. Adelante. Bueno, adelante, no, esto ya... Bueno, lo que falta nada más en Canarias es el tema del acceso a suelo, pero esto se va a dar. Se va a dar porque ya la ley de cooperativas lo permite, tenemos el derecho de superficie, hay una instrucción de generar políticas públicas de vivienda colaborativa. El plan de vivienda de Canarias ya establecía las primeras iniciativas de vivienda colaborativa. Ya hay en promoción, me parece en Tenerife ya hay una promoción de viviendas colaborativas. En fin, esto se está moviendo y va a ser, esto va a ser normal. Dentro de unos años no va a hacer falta estas jornadas porque estará de manera normalizada en la ciudadanía y en la gestión pública, que es la que a mí me compete, ¿no? Adelante. Bueno, ya esto es lo que se han encargado todos mis compañeros anteriores. No tiene mucho sentido colarlo porque me lo fundieron todo, así que no tiene mucho sentido. Quería decirles otra cosa más. Yo sí soy... antes habló la compañera de que se estaban haciendo adjudicaciones directas. Por eso decía que hay que sensibilizar a habilitados nacionales. Porque la contratación pública es un tema tan delicado, que cuando uno pone en el mercado una licitación pública, ley de contratos 917, que es tan rigurosa para ciertas cuestiones, yo soy partidario de procedimientos abiertos de concurrencia. Por eso creo en las licitaciones utilizar el procedimiento de licitación específicamente diseñado para este tipo de iniciativas, más que de adjudicaciones directas, que es un procedimiento negociado, lo podríamos hacer. Incluso por exclusividad se podía justificar, pero para que eso salga una intervención es muy complicado. Entonces yo creo que una licitación pública da cierta transparencia, concurrencia, que no se tienen los directos ni los negociados por exclusividad. Es muy complicado sacar eso adelante desde mi punto de vista. Y creo que la licitación pública, o por lo menos negociados sin publicidad y con invitación a varios interesados, también podría resolver el tema ese, ¿no? Pero lo que hay que hacer es constituirse, moverse y pinchar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hola. Bueno, ahora se inicia una ronda de preguntas para quien esté interesado y también se pueden plantear preguntas por escrito porque el ponente, el señor Sanabria, tiene que irse y si se hacen preguntas por escrito se las pasaremos para que las conteste en su momento. No he podido ni poner muchas gracias en mi correo ni nada, o sea, estaba improvisando y no pude hacer eso. Pues si no hay pregunta, una pregunta. Bien. ¿A qué ponente iría dirigido? No va dirigido a ningún ponente en concreto, aunque sí un poquito al último, en el sentido de que, bueno, en principio agradecer y felicitar por la organización de esta jornada y comentar que evidentemente estas jornadas se han llevado a cabo porque han habido unos colectivos, unas cooperativas que hace ya casi 5 años llevamos trabajando para sacar adelante el mundo cooperativista de viviendas colaborativas, ¿no? Y sí que quería comentarle que evidentemente sí que tenemos una trayectoria y nos estamos moviendo y estamos contactando con las administraciones y que las administraciones han recibido mucho apoyo desde este movimiento cooperativista y se ha ido creando digamos, una pedagogía y hoy tenemos que felicitarnos en general porque hay administraciones públicas aquí, porque hay técnicos y técnicas que están haciendo aportaciones y que están vinculados totalmente a este mundo cooperativista. Nada más.
no hay más aportaciones, más preguntas, lo dejamos aquí, seguiremos mañana, en general con todos los invitados, salvo los que van esta tarde al seminario, que nos veremos esta tarde. Muchas gracias por la asistencia.